Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a todos a otro webinar y otro encuentro de este ciclo de conferencias de actualización en ultrasonido cardíaco, cardiovascular, y justamente vascular hoy es el tema. Nos salimos un poquito del corazón y nos vamos a otras áreas también. Hoy tenemos la suerte de contar otra vez con dos excelentes profesionales del área, y que ya el doctor Augusto Lavallecobo se va a encargar de presentar. La temática que nos reúne hoy es actualización en la detección precoz de enfermedad vascular arteriosclerótica. Pero antes de empezar, y esperando que se conecten algunos más, les comento, bueno, mi nombre es Gustavo Bertinat, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed, que trabajamos en la parte de ultrasonido y representantes oficiales de Mindray en Argentina hace ya más de 15 años, 17 años que trabajamos junto a Mindray, y junto a nuestros clientes del área cardiológica mucho más. Ya llevamos 30 años y Kinet es uno de esos casos, de esos clientes con los que venimos trabajando hace tanto tiempo. Hoy, lamentablemente, el doctor Federico López no se pudo conectar por un tema familiar. Le mandamos un abrazo grande y sabemos que debe estar conectado viendo en el celu tal vez. Un saludo y un abrazo fuerte. Eh, pero está el resto del equipo acá conectado. Eh, Antes de empezar, quiero, bueno, comentarles que estamos sorteando a quienes participen de 5 de las 6 clases de este curso, el libro sobre ecocardiografía e imagen cardiovascular en la práctica clínica. Como vamos a sortear solo uno, el resto no se va a ver beneficiado, así que tomen nota y vean dónde lo pueden comprar. Acá tienen los datos, cómo adquirirlo, la editorial La Letra, teléfono, y bueno, van a poder, aquellos que no tengan la suerte salvo la persona que va a tener la suerte de ganárselo, el resto tendrá que acceder de otra manera. Así que acá les dejamos el contacto y agradecemos a la editorial por este aporte también. Y les comento que el jueves 6 de octubre vamos a tener el próximo webinar también, así que les dejo acá la temática para que lo agenden también y lo tengan en cuenta. Así que de todos modos se los vamos a recordar al final, pero para que, para que lo tengan en cuenta y lo agenden para la próxima. Así que ahora sí, Augusto, si te parece, podemos iniciar. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la introducción. Buenas tarde, noche a toda la audiencia, que la verdad que no dejan de sorprendernos cómo apuestan, ¿no?, a la educación médica continua a lo largo del año, del post-pandemia, de la virtualidad, y creo que en parte de la gran convocatoria, además de la excelencia del curso, tiene que ver con los dos grandes disertantes que tenemos en la tarde-noche de hoy. La verdad que, como decías, Gustavo, vamos a centrarnos en la única conferencia de la serie que no toca el corazón directamente, podríamos decir, porque en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo evitar que todas las cosas que se van tocando en el resto de las conferencias se produzcan. Así que elegimos, por un tema de actualidad y todo, dividir esta presentación en dos focos. En primer lugar, el doctor Pedro Forcada nos va a abordar la utilidad del ultrasonido en todo lo que es, podríamos decir, la estratificación de riesgo, la pesquisa de enfermedad cardiovascular o enfermedad arterial silente tal vez, y después Santiago del Castillo nos va a hablar un poco más de lo que es la utilidad de la tomografía, y también creo que va a abordar un poquito algunos tópicos de resonancia en lo que es este eje, ¿no? Y bueno, para no sacarles tiempo a los oradores, lo presento formalmente al doctor Pedro Forcada. Les recuerdo a ustedes que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, y la idea es hacer todas las preguntas una vez que terminen las dos disertaciones para hacerlo más dinámico y no tan interrumpido. El doctor Pedro Forcada es doctor en medicina, es médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y mecánica cardiovascular, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de la Austral, es miembro de múltiples sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, dentro de las cuales se incluye la expresidencia de Artery Latam,
Así que Pedro, la verdad que como siempre es un placer saludarte y poder compartir un ratito de tus conocimientos, que siempre, siempre nos traes algo nuevo. Así que yo ya me callo un poco para dejar hablar a los que saben. Me presento antes de callarme 2 segundos. Yo soy Augusto Lavalle Cobos, soy médico cardiólogo, no hago imágenes, pero uso mucho de las imágenes. Mi área, digamos, de máximo desarrollo está dentro de la unidad coronaria, pero también me dedico a lo que es la prevención cardiovascular. Y nada, soy exdirector del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología y también secretario de la Sociedad Argentina de Lipios. Así que Pedro, buenas noches y te dejo con tu audiencia para que la deleites. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Gustavo, también por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo este ciclo. Igual pusieron cardiovascular, así que las arterias no quedaron tan afuera. Y esta revolución, digamos, empezó tipo 2006, 2007, cuando las guías europeas hacen el primer gran giro e incluye la evaluación arterial como lesión de órgano blanco en la estimación del riesgo cardiovascular. Eso no fue de golpe que se les ocurrió, sino el peso de la evidencia era cada vez más grande y venían trabajando ya en que si detectábamos precozmente la enfermedad vascular, nosotros teníamos una mejor idea del riesgo del paciente y teníamos una mejor intervención para prevenir. Ya obviamente que cuando esto yo arranqué más o menos para esa época a hacer evaluación cardiovascular, vascular no invasiva y estimación de riesgo, me daban 40 minutos para hablar y teníamos cero evidencia. Hoy tenemos toda la evidencia del mundo y me dan 12, 15. Hoy es una bendición que la organización, tanto que agradezco muchísimo a Digimet y a Kainet que me den este lugar, nos dijeron, bueno, ustedes tienen un tiempo como para poderse expresar, tampoco voy a avanzar sobre la presentación de Santiago, que me acompaña con la parte de multi-slice y score de calcio. Pero bueno, la idea del taxi espacial es como que vamos a tratar de hacer una agenda apretada para tratar de ver lo que hacemos en los laboratorios vasculares no invasivos para aquellos que hacen imágenes puedan contestar a la demanda de los médicos que le van a derivar pacientes y dicen, ¿para qué me lo mandó? Si este no tiene ACV, no tiene infarto, no tiene una pierna negra, o sea, ¿para qué me lo mandan? Entonces, ese doctor está haciendo prevención, está tratando de detectar en forma precoz la enfermedad cardiovascular. Y básicamente, para aquellos que no hacen imágenes, para que ustedes sepan qué recursos tienen para refinar el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular del paciente, qué grado de avance tiene el compromiso arterial, porque eso va a determinar el riesgo. La enfermedad cardiovascular tiene una enorme deuda, digamos, acá en Argentina el COVID le arrebató la copa en el 2020 con más de 100.000 muertos, fue la única que pudo hacerle fuerza a la enfermedad cardiovascular, pero ustedes pueden ver que en casi 20 años, digamos, es el liderazgo completo en lo que hace a mortalidad e invalidez en todo el mundo, especialmente en los países que están en vía de desarrollo, porque somos los más afectados. Tanto en lo que es invalidez como muertes, la tasa es creciente, independientemente de que nosotros hemos tomado más conciencia de la enfermedad cardiovascular y su peso, y las intervenciones son cada vez mayores y tenemos más recursos terapéuticos, pero si ustedes ven a veces en los programas de los congresos, por ahí ustedes tienen las salas grandes y la cantidad de gente es enorme en TAVI o en los nuevos stent liberadores de drogas, y por ahí en las áreas de prevención cardiovascular son salones más chiquititos y están desbordados de gente, y digamos, en el programa porcentualmente el área de prevención ocupa bastante poco espacio. Entonces, cuando nosotros vemos lo que le pasa a los países en vías de desarrollo, Yusuf lo explicaba ya a comienzos de los 2000, él nos decía que nosotros estamos en la transición epidemiológica, o sea, nuestros países están incorporando los desarrollos de las sociedades avanzadas, entonces logramos vivir más tiempo, vivimos con una un poco mejor calidad de vida, pero nuestros sistemas sanitarios están en estado catastrófico. Entonces, ¿qué pasa? La gente vive más, pero está con un nivel de exposición a los factores de riesgo y todavía no resolvimos los problemas del subdesarrollo, la desnutrición, las infecciones y demás. Entonces, tenemos una tasa de mortalidad enorme e irrumpieron las enfermedades crónicas no transmisibles. La enfermedad cardiovascular y el cáncer
ocupan los primeros lugares en nuestros países en lo que hace a mortalidad. Y si ustedes se fijan en los hospitales, van a ver que la mayoría de los pacientes que ustedes tienen ahí son pacientes que están con enfermedad vascular avanzada esperando algún tipo de procedimiento. O sea, es raro que ustedes recorran un hospital y dicen, bueno, acá está la unidad preventiva, entonces acá estamos juntos cardiólogos, diabetólogos, nefrólogos, neurólogos, trabajamos todos juntos. A veces en algunos lugares diferentes subespecialidades se enfocan en la prevención, pero la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a ver están complicados ya. Estamos jugando como en el fútbol a los penales. Y evidentemente estos pacientes, si uno los compara con los pacientes que están en prevención, son menos, pero el costo es altísimo para el sistema de salud. Entonces, bueno, justamente la idea es que trabajar armando jugadas, y en eso justamente la evaluación vascular va a jugar un rol sumamente importante para decir en quiénes el provecho va a ser máximo y en quiénes hay que intensificar el esfuerzo. Porque ustedes pueden ver que de 1 millón pasamos a 15 millones de personas, pero obviamente las intervenciones preventivas que van desde la educación a las intervenciones no farmacológicas son mucho menos costosas, aunque sean muchos más pacientes, pero el impacto sobre la salud va a ser enorme. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Pero ¿cómo estamos nosotros justamente en comparación con esto? Si ustedes miran los estudios Renata y se fijan en un factor de riesgo muy importante para la enfermedad cardiovascular como es la hipertensión arterial, y no porque yo haga la especialidad de hipertensión arterial, pero esta está relacionada con el ACV, con el infarto, la insuficiencia renal, la enfermedad aterosclerótica general, o sea, es un factor de riesgo que solito o asociado a todos los otros tiene un peso enorme. Y fíjense que el 40% de los pacientes, y con 10 años de diferencia, porque el Renata 1 se hizo en 2007 y el otro Renata se hizo en 2016, con 10 años de diferencia no se movió. O sea, el 40% de los pacientes está sin diagnosticar, o sea, no sabe que es hipertenso. Después tenés un 30% de pacientes diagnosticados maltratados y nos queda el 25% de pacientes que realmente están con la enfermedad diagnosticada y bajo tratamiento. O sea que no nos movimos casi nada, o sea que realmente tenemos una gran deuda en lo que hace intervención sobre los factores de riesgo. La otra cosa que tenemos es que nosotros pensamos que Argentina tiene una población como la que ven arriba, una pirámide de base ancha, porque tenemos una gran cantidad de gente joven, pero no, eso no es así. O sea, hace 100 años era así. Los países en vías de desarrollo ahora tienen pirámides como los países europeos, de base angosta, por el control de la natalidad, y tienen muchos viejos. Entonces, cuando tenían la pirámide que ustedes ven arriba, teníamos 4:1 trabajadores por jubilado. Pero la que está abajo tiene 1,5, 1:1 entre trabajadores y jubilados. El sistema sanitario esto es muy difícil que lo pueda soportar porque el paciente mayor es un paciente muy enfermo, con muchas comorbilidades. Cada año de vida ganado en un paciente añoso es muchísimo más costoso que cada año de vida que nosotros ganemos en la gente joven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intervenir temprana e intensivamente en los jóvenes para que tengamos ancianos cada vez más saludables, porque si no van a sobrecargar el sistema que está en estado precario. Entonces, bueno, justamente por eso es mi hincapié en hablar de la evaluación vascular no invasiva. Ahora, a un hipertenso a usted no se le ocurriría decir, bueno, si tiene la carita coloradita, es medio gordito y sopla cuando corre, debe ser un hipertenso. Ustedes lo diagnostican hipertenso porque le miden la presión. Ahora la aterosclerosis hace 50 años que la diagnostican con tabla de riesgo y dicen, bueno, si tiene tanto, tiene 5% de probabilidad de evento a 10 años. Y para mejorarla, en las últimas guías no se les ocurrió mejor cosa que decir, bueno, para asustar más a los médicos, lo multiplicamos por 30 años, o sea, tomamos ese valor, lo multiplico por 3 y me corro un poquito más a gente un poquito más joven, de 40 años, y entonces, claro, ahí se asustan, no es 5% a 10 años, sino es 15% a 30 años. Entonces, digamos, bastante poco aporta lo que estamos haciendo, porque hay una gran cantidad de gente que está calculada como riesgo bajo, pero tiene las arterias muy enfermas. Entonces, ¿por qué no vamos a mirar las arterias? Entonces, el cuadro más o menos cuando yo era residente, andaba poniendo stent, haciendo bypasses, entonces decía, bueno, salvé cerebro, salvé miocardio. En realidad era como que la casa se había incendiado y salvaba los muebles que no se habían quemado. Digamos. La idea era que tuviéramos un efectivo sistema antiincendio para que no pasara esa cosa. Y acá es donde entramos en las arterias, o sea, ¿por qué yo tengo que llegar cuando la placa está complicada, que se define en horas o días,
si yo tengo 20 años de germinación de la enfermedad aterosclerótica. Si yo puedo entrar mucho antes, desde, obviamente la disfunción endotelial sería lo ideal, cuando el vaso empieza a disfuncionar en la gente joven, como cuando Sellermeyer en el 92 hacía las pruebas de función endotelial. Pero bueno, podemos llegar cuando la arteria se está poniendo rígida, o recién cuando empieza a remodelar, o sea, cuando la íntima media está empezando a engrosarse, quizás agarrar placas muy chiquitas. Entonces, bueno, la idea de lo que vamos a conversar ahora en los próximos minutos va a ser de esto, que nos desplacemos a buscar esa enfermedad subclínica, la aterosclerosis en etapas subclínicas. Y no necesariamente que la placa sea chiquitita, sino que lleguemos mucho antes que eso. Es decir, nos vamos a estar desplazando de la medicina basada en el evento, en el paciente complicado que les hablé, que llenan los hospitales actualmente, a los pacientes con la enfermedad preclínica, o sea, hacer realmente prevención primaria. Quizás las generaciones que nos van a suceder, o sea, yo pisando ya los 65, ya estoy mirando a los que vienen. Y los que vienen van a trabajar quizás en prevención primordial, o sea, van a laburar no solo primaria, que ya ahora, hoy charlábamos en la charla introductoria, de que la gente viene y pregunta, dice, me parece que la presión yo la tengo alta, ¿está pasando algo acá? O sea, mi viejo era hipertenso, mi abuelo era hipertenso, yo, ¿qué posibilidades tengo de tener problemas? Entonces, hay una actitud proactiva del paciente, aun cuando el sistema de salud hoy está cada vez más restrictivo, o sea, cada vez le autorizan menos estudios, cada vez se autorizan menos cosas las prepagas, y se supone que ellos dicen que hacen eso para no tener gastos. Entonces, ya el tema prevención primaria está instalado, o sea, deberíamos ir un poquito más allá a la prevención primordial, que es el hijo del paciente cardiovascular, el hijo del paciente con factores de riesgo, y decir, vamos a tratar de evitar que estos pibes expresen el factor de riesgo. Y dice, wow, el doctor ya se deliró totalmente. Me está hablando de una cosa... no, hoy hay una red de derivación de los pediatras que nos mandan a los papás de los pibes. Cuando los papás llevan, mirá, el nene está gordito y tiene el colesterol alto. ¿Y usted? Y el pediatra lo manda a que lo veamos nosotros. Y nosotros ya empezamos a insistir en que cambie el estilo de alimentación y de cuidados de la familia. Entonces me acuerdo de Villamil, que es un hipertensólogo muy, muy reconocido, un gran amigo, un gran maestro, decía siempre, cuando miro a un hipertenso pienso en los hijos del hipertenso. Entonces, digamos, ahí viene el futuro. Y tenemos pibes que pasan mucho tiempo frente a las pantallas, cada vez corren menos, comen comida chatarra, duermen mal, o sea, digamos que estamos yendo como el cangrejo, estamos yendo al revés. O sea, que se nos plantea realmente desde el punto de vista preventivo nuevos objetivos y nuevos horizontes. Entonces, la idea es no solo la prevención primaria, sino la primordial. Y fíjense si por ahí, en una de esas por ahí en medio, pueden pensar que es un delirio mío, bueno, le presento a Valentín Fuster, miren lo que dice Fuster, cómo evolucionó Fuster del 80 al 20, o sea, de 1980 al 2020, fíjese un Valentín Fuster que estudiaba las placas complicadas, la placa caliente y la enfermedad aterosclerótica de alto riesgo y demás cosas, como él mutó a buscar al paciente vulnerable. El paciente que tiene alto riesgo determinado por cómo tiene sus arterias. Este artículo es un artículo de revisión, o sea, todo lo que ustedes vean como citas después se los piden a Gustavo de Digimed o se los piden al doctor Augusto, yo se los voy a hacer llegar con gusto y al final van a ver mi mail, incluso si quieren escribirme en forma directa. Pero este artículo es un artículo de revisión, es un cambio de perspectiva tremendo en el sentido de esto que les voy a tratar de contar ahora, que hacemos en el laboratorio vascular no invasivo, que es evaluar más objetivamente el riesgo del paciente en función del estado de sus arterias, porque si los pacientes tienen mejores arterias van a tener más y mejor vida. Quizá van a decir, bueno, el tipo suena como la NASA, debe tener un laboratorio, una cosa tremenda. Acá le dio tanta vergüenza al director de la clínica cuando mostraba mi laboratorio vascular que me dijo, no, poné un equipo como la gente, toma, te presto que es nuevo. Pero realmente nosotros empezamos con un equipo muy precario y nosotros teníamos el ecógrafo, una cinta métrica, el tensiómetro, e inclusive los chicos, los técnicos me hicieron ese arco que ustedes ven ahí, sostenía el transductor para que usáramos las pruebas de endotelio, o sea, las de dilatación de la arteria del antebrazo. O sea que no hace falta una cosa muy compleja, que obviamente este laboratorio después mutó
en una cosa que tiene equipos más sofisticados, que permiten medir la rigidez arterial por equipos oscilométricos o por mediante transductores, o podemos medir la hemodinamia no invasiva mediante un equipo de cardiografía por impedancia. O sea, son artículos muy interesantes, pero hoy la idea de esta charla era dirigirme específicamente a hablarles a ustedes del ultrasonido y qué cosas puedo hacer con el ultrasonido para evaluar la aterosclerosis preclínica. Entonces, como ustedes ven, el laboratorio vascular tiene las unidades de ecografía, de oscilometría, tonometría, la de hemodinamia no invasiva. Hoy nos vamos a poner el foco solamente en la parte ecográfica. Y como ven en la ecografía, yo puedo ver el íntima media, que es el remodelado vascular, las placas, la rigidez arterial por BOP y la función endotelial. Y obviamente la evaluación cardíaca, de la cual, por lo que escuché, prácticamente todo este curso se dirigió a la evaluación cardíaca, y obviamente los que trabajamos en hipertensión nos interesa mucho la masa ventricular, la presión de la relajación ventricular, etc. O sea, que digamos, cuando miramos a un paciente nosotros podemos agarrar la tabla clínica y decimos, bueno, por la tabla clínica, bueno, es un hombre, tiene tantos años, tiene la presión, tiene el colesterol, tiene tanto riesgo a 10 años. O podemos hacer una evaluación un poquito más completa del riesgo global, que es el resultante del peso genético que trae ese paciente, qué cosas tiene desde el punto de vista clínico, qué cosas tiene desde el punto de vista bioquímico y qué cosas tiene desde el punto de vista de lesión de órgano blanco. Entonces ahí entra la hipertrofia ventricular, la microalbuminuria como afectación renal, la afectación vascular de la que yo me voy a encargar hoy, pero hasta podemos hacer test cognitivos muy sencillos como hace la red federal corazón-cerebro y detectar precozmente la disfunción cognitiva de los pacientes. Obviamente, como le digo a mis pacientes, uno puede tener una sentencia genética y la puede renegociar bajando ese riesgo genético mediante intervenciones epigenéticas que cambien eso, o podemos apagar el incendio con querosén y, digamos, con factores de riesgo, con malos hábitos de vida, acelerar la sentencia genética y que se ejecute. Entonces ese paciente que dice, no, bueno, en mi familia nadie vivió más de 50 años sin un evento cardiovascular. Y bueno, con esto yo tengo pacientes hoy que celebran conmigo los 60, los 70 años y su padre murió a los 50 de enfermedad cardiovascular, pero renegociamos la sentencia genética. De lo que les voy a hablar tiene fundamento y tiene guías y tiene consensos. ¿No es? Estos biomarcadores de los que voy a hablar hoy rápidamente tienen la prueba de concepto, tienen los estudios de seguimiento en el tiempo, tienen los metaanálisis, tienen los valores de referencia, tienen consensos de cómo se hace la medición técnica y tienen evaluaciones del impacto que tienen las medidas de tratamiento. O sea que esto que les muestro acá es las guías de 2015 conjuntas de Artery, que es la sociedad en la que yo trabajo hace 22 años, que sesiona, y yo me junté con ellos hace 18, y la Sociedad Europea de Cardiología. Y estos son los niveles de evidencia y de soporte bibliográfico para la indicación para el remodelado vascular, las placas ateroscleróticas, la rigidez arterial y la función endotelial, donde ven que están todos 2A y nivel de evidencia A. Esto empezó a incorporarse rápidamente desde el 2007, les conté que fueron las primeras guías que se hicieron europeas, que se habían modificado, los europeos siguieron en esa línea, los americanos van un poquito más despacio incorporando este concepto y como ustedes pueden ver, tanto el remodelado, las placas, la rigidez arterial y la función endotelial están dentro del seguimiento. El consenso de diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial de Argentina, para no estar hablando permanentemente, no, porque el NEHEINS y demás, nosotros tenemos nuestras propias encuestas nacionales de salud cardiovascular, tenemos nuestros propios números y tenemos nuestros propios datos. Nuestras guías son realmente bastante más avanzadas incluso que las guías europeas y americanas. Y ustedes pueden ver que en la reestratificación de pacientes no es a todo el mundo le hacemos todo, sino que en el paciente gris que está en el riesgo intermedio, en ese paciente la masa ventricular, la rigidez arterial a través de la velocidad de pulso y la microalbuminuria distinguen cuál es el paciente que realmente no es de riesgo moderado y lo ponen definitivamente de un lado o del otro. Y entonces estas guías apoyan justamente la incorporación de la rigidez arterial. Y la última novedad, las guías 2021,
que fueron presentadas y discutidas ahora en el Congreso Europeo de Cardio, justamente tienen algo muy interesante. Primero, que extienden la prevención cardiovascular hasta la población general. Y una vez que detectan cuáles son el grupo de pacientes que se distinguen dentro de la población general, en ese grupo antes arrancaban casi a partir de los 50, 60 años. Hoy empiezan a considerar a los que están abajo de los 50. Y además de eso, además de la tabla de cálculo de riesgo, fíjense que ya empiezan a hablar de factores modificadores del riesgo cardiovascular. Y ahí tenemos donde entra el remodelado vascular, la rigidez arterial, de la cual vamos a conversar hoy en los próximos minutos. O sea que vamos a irnos moviendo por la estructura vascular y vamos a interpretar, o sea, yo traté, bueno, acá está un poquito la idea de volver al futuro, porque hace 15 años nosotros entrevimos algo parecido a lo que hoy usamos en nuestra práctica clínica de todos los días, y yo no me voy a meter uno por uno, sino que voy a hacer un paneo de cada uno de los parámetros. Cuando miramos el íntima media, que bueno, no, los ecógrafos no lo pueden medir, hoy todos los ecógrafos miden en micras, todos los ecógrafos traen algún sistema por el cual podemos medir el espesor íntima media en forma automática, no toma tiempo. Lo que sí es una lástima cuando le tiran por ahí un cursor ahí en la pared posterior del bulbo y dicen, bueno, el íntima media de 1 milímetro. Primero que está medido mal, segundo no sigue los consensos de medición del espesor íntima media, y al médico que quiere hacer prevención no le sirve de nada eso. Entonces hay que tratar de medirlo como corresponde. Y cuando el íntima media está fuera de rango, eso es el resultante de los factores genéticos, más los mecánicos como la carga de presión, más los bioquímicos y neurohormonales. O sea, que el íntima media es como una señal de lo que le está pasando a la pared vascular y el resultado del impacto de los factores de riesgo. Algo parecido son las placas. La placa no es un meteorito de grasa que se incrustó en la pared vascular y quedó ahí pegoteado, sino que no es una lesión inerte, sino que es una lesión viva, activa, y que está expuesta a las vías mecánicas, a las vías inflamatorias, a las vías metabólicas que incluyen lípidos y glúcidos, y el estrés oxidativo. Entonces, cuando ustedes ven una placa que está reblandecida, que no tiene cápsula, que expande cuando la arteria late, o sea, cuando ven ustedes una arteria, incluso yo hoy voy a mostrar algunas cosas que hacemos con técnicas mucho más avanzadas, esa placa es una placa que está activada y con posibilidad de rotura, y entonces es muy importante que tengamos en cuenta, si vamos a tener en cuenta solo las placas que son vulnerables, que ya lo hemos visto en los infartos, muchas veces está la arteria culpable, pero también hay placas incendiadas en otros lugares que en la anatomía patológica se encontró y no estaban en la zona del infarto. O sea, que buscar el santo grial, como decir, bueno, si tiene placa vulnerable, es un paciente que le doy bolilla. Si no tiene placa vulnerable, no le doy bolilla. No, la carga aterosclerótica que tiene un paciente es fundamental. Acá tienen las últimas guías americanas de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que define claramente cómo se mide el íntima media, cómo se diagnostica una placa, dónde se hacen las mediciones, y esto por fin limpia toda una larga historia de citaciones recurrentes que hay en toda la mayoría de los trabajos que van al 2007 del consenso Mannheim. Esto es hoy, 2019. Cómo se hace el diagnóstico, cómo se mide el íntima media, cómo se miden las placas. Y fíjense que este último trabajo que salió está zanjando por fin la diferencia esta de que no, el íntima media no sirve, que se claro, obviamente le midieron íntima media tipo de 60 años. Ya estaban rifados, o sea, ya tenían remodelado vascular, tenían sus arterias con 20 años de carga de los factores de riesgo, y claro, la íntima media no distinguía absolutamente nada sobre los factores de riesgo, porque lo agarraron tarde. Cuanto más joven es el paciente, más probabilidades tiene usted de encontrar diferencias. Y fíjense que en este estudio de metaregresión, que fue hecho con 119 estudios clínicos que incluyeron intervenciones no farmacológicas y farmacológicas, y las farmacológicas iban desde antihipertensivos, hipolipemiantes y antidiabéticos, se logró regresar la íntima media, y cuando bajaba el íntima media, en el nivel de bajar el íntima media en alrededor de unas 10 micras, bajaba un 10% el riesgo cardiovascular. O sea que justamente este trabajo es un trabajo que devuelve no solamente la credibilidad, sino la aplicabilidad del íntima media en la evaluación del diagnóstico en paciente y de su tratamiento.
Las placas, o sea, obviamente la mayoría de los que hacen Doppler de vaso de cuello, digamos, están buscando no encontrar una cosa así, que tenga un resalto de velocidad, tiene una placa hemodinámicamente significativa, bueno, explican por qué el paciente hizo la CB. Bueno, los que van a recibir ustedes tienen placas como estas, que el doctor está buscando esta placa, la placa de nacimiento, la placa que está bombando la pared, y que si la intervenimos farmacológicamente temprana y agresivamente, la vamos a regresar, la vamos a fibrosar y la vamos a detener. Y ese paciente puede vivir el resto de su vida probablemente con esa cicatriz y no va a morir de una complicación cardiovascular. Y esto es David Spence, más o menos en el 2000 ya empezaba con esto, siempre la placa que muestra ahí era de él, o sea, la placa del mismo que tomaba estatinas y nos fue mostrando cómo regresaba el volumen, y él mostraba claramente que si ustedes intervienen sobre los factores de riesgo, que lo que se ve en el panel de la izquierda es todo lo que baja es el colesterol total, el LDL, y lo único que sube es el HDL, y bajar los triglicéridos, baja el volumen de placa. Y si ustedes bajan el volumen de placa, bajan el riesgo cardiovascular. Como dice Nicolaides, que es autor de un libro de ultrasonido carotídeo, uno de los principales investigadores de Framingham, él nos dice que nosotros podemos lograr regresión de placas en 1 cada 3 pacientes. Y cuando logramos eso, le bajamos al 50% el riesgo. Esto no es de Nicolaides, esto es del mismo Spence, que lleva más de 22 años trabajando con las placas y la intervención sobre los factores de riesgo para mejorar el pronóstico cardiovascular. Cerrando un poco lo que es placa y remodelado, vayamos a la rigidez arterial. ¿Cómo mido yo la rigidez en las arterias? Bueno, este es un artículo de revisión de 2019 que explica por qué la velocidad a la que propulsa la onda por la pared de la arteria está en relación con la rigidez. Entonces, si yo tengo el Doppler, como ven en el dibujito que está abajo, y tengo el Doppler de la carótida y el Doppler de la femoral, y voy al pie de la onda y tomo el tiempo desde el electrocardiograma a cada uno de esos 2 puntos, yo puedo medir la velocidad de la onda del pulso. Y esto está en relación a la rigidez de la aorta. Esa rigidez de la aorta, podemos medir esa velocidad, la podemos medir en cualquier otro lado, podemos medir carótido radial, podemos medir como algunos equipos que miden entre la carótida y la arteria del tobillo, pero en realidad la aorta la agarraron porque es un gran vaso, es un vaso que es sencillo de aislarlo y hacer la medición bastante reproducible. Y cuando nosotros podemos medir eso que yo les expliqué, que es tan simple, y Gustavo, por ejemplo, incluso me cargó la fórmula matemática en mi equipo, o sea que yo le pongo al equipo, le pongo ahí qué distancia medí entre la carótida y la femoral, y le doy los tiempos entre el electro y el pie de onda de la carótida femoral, y el equipo directamente me da la VOP. O sea que tampoco es que tengo que estar con la calculadorita y haciendo los numeritos. O sea que el cálculo no es complejo, pero puede estar cargado en los algoritmos automáticos de las máquinas. Y fíjense que cuando se tomó el estudio SPRINT, estudio de por sí polémico por el tema de los niveles tan bajos de presión arterial que quieren, y además por la forma en que se mide, porque el paciente estaba aislado con un equipo automático que hacía 5 mediciones, y que esto es muy distante de lo que es la práctica clínica. El paciente intensivo SPRINT, que es decir, el que más le baja la presión arterial, que son los que están en las curvas actuariales de arriba, que son los que tienen menos problemas, cuando este paciente tenía rigidez arterial, tenía peor pronóstico que cuando no tenía rigidez arterial. O sea que la VOP distinguía aún, o sea, obviamente los que están en lo que hace el pueblo, que digamos es la medición con el aneroide de relojito en el tensiómetro y que tienen presiones realmente mucho más altas y por eso andan peor, cuando tenían rigidez arterial son los que están abajo del todo, son los que peor anduvieron. Pero cuando ustedes hacen un muy buen trabajo de control de la presión, como fue el SPRINT, aún así, si todavía no le sacaron la rigidez arterial, el paciente va a andar peor. El endotelio es un tema, porque bueno, es la cubierta interna del vaso, es la que defiende a la arteria de la presión y la intervención de los factores bioquímicos, y es el que le explica un poco al vaso y dice, no, che, mirá, acá hay presión, vamos a remodelar la pared, vamos a hacerla más dura. Uy, no, mirá, entró colesterol, vamos a defendernos o no, pero si ese endotelio está agredido por factores de riesgo y disfunciona, no hay defensa. Se filtra el colesterol, se disparan los mecanismos inflamatorios, se dispara el estrés oxidativo y las placas entonces se generan, se complican y crecen. Entonces tener un buen endotelio, que depende mucho de las no farmacológicas y las farmacológicas,
es fundamental para defender el vaso. Entonces decís, bueno, este tipo ahora se deliró, si ya era difícil que midamos en íntima media lo que es medir las funciones endoteliales. Y tienen razón, o sea, es un poquito engorroso porque necesitas que se quede quieto el transductor, necesitas el diámetro basal, necesitas el diámetro después de los 3 minutos de isquemia cuando vos liberás y la arteria se equilibra. Sin embargo, digamos, estas técnicas han sido estandarizadas desde comienzo del 2000 hasta la fecha, y es más, hay unas guías que se publicaron ahora en el 2019 que explican claramente cómo se mide, cómo se utiliza en la práctica clínica y cómo se utilizan en los estudios de intervención. Si nosotros logramos que el endotelio dilate, que son los pacientes que ustedes ven a la derecha del grafiquito que está a la izquierda de este dibujo, son esos que después de la prueba de isquemia del brazo sube el diámetro de la arteria, o sea, se dilata la arteria. ¿Por qué? Porque el endotelio produce óxido nítrico. Esos son los que están en la curva actuarial punteada, que son los que evolucionan con menos complicaciones cardiovasculares que los que no dilatan, que los que estaban en la curva plana de la izquierda. ¿Qué valores de referencia tenemos? Podemos tener muchos valores de referencia. De hecho, están las guías europeas. Acá en, digamos, todo lo que es Latinoamérica, estuvo el estudio PRESEA, hubo varios estudios de establecimiento de valores de referencia. Y de hecho, hay estudios que el Carmela, no PRESEA, el Carmela, que tenía varias ciudades. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en Argentina, estos son los datos de mi tesis doctoral y son los valores de referencia de gente sana, sin factores de riesgo y sin drogas, que estaban en la zona del Austral, que es un cinturón suburbano de una población mixta. Pero si ustedes ven el trabajo Vela de Alejandro Díaz en Tandil, él tenía espesores íntima media más bajos que nosotros, o sea, porque es una población rural. Y cuando nos cruzamos del otro lado del charco y nos vamos a Montevideo y vemos a la gente del estudio Cuidarte de la Universidad de Montevideo, tienen valores muy parecidos a nosotros los capitalinos. O sea, que nosotros es muy importante que en el lugar donde estemos midamos los valores de referencia para saber cuáles son los puntos de corte para los indicadores vasculares. ¿Qué es importante acá? El envejecimiento vascular acelerado. ¿Qué es el envejecimiento vascular acelerado? Fíjense la gente de 30 a 40 años, tiene 500 micras de espesor íntima media, tiene una carga aterosclerótica de unos 15 milímetros cuadrados, la velocidad de pulso es de 7 metros por segundo. Si este paciente, en lugar de encontrarle eso, yo le encuentro casi 700 micras o 670 micras, si le encuentro que la carga aterosclerótica es del doble, y si la velocidad de pulso saltó de 7 a 8 metros y medio, este paciente tiene 60 años arteriales. Entonces, esto es lo que importa cuando hacemos la evaluación arterial. Y el paciente se distingue muy bien cuando nosotros hacemos esto. Y es claro que sobre estos parámetros vasculares no actúan igual todas las drogas. Este es un hermoso trabajo que hicieron en conjunto Brasil con la gente de Portugal y que mostraba claramente cómo impactan los tratamientos sobre la rigidez arterial medida por la velocidad onda de pulso. Y no es lo mismo cuando vos le pones un beta bloqueante que un bloqueo del sistema renina-angiotensina o que un calcio antagonista o que una combinación de ambos. Entonces, medir los parámetros vasculares actúa sobre el riesgo del paciente, reestima el riesgo y también direcciona el esquema terapéutico que vamos a hacer, la intensidad y el esquema que vamos a hacer. ¿Qué perspectivas futuras tenemos? Bueno, realmente cada vez podemos entrar más en la función y la estructura vascular. Fíjense que esto que yo les voy a mostrar acá se llama Doppler vectorial. Esto lo estoy usando en mi consultorio diariamente cuando hago los estudios vasculares. Y ustedes ven acá, los vectores son los movimientos que hacen los glóbulos rojos en el tiempo. Y ustedes ven cuando llega a la bifurcación carotidia, la zona de la divisoria de flujos, y en ese lugar ustedes muchas veces ven en el Doppler color rojo y otro color abajo azul. Fíjense el vórtice que se produce ahí, el remolino que se produce. Y eso es lo que explica que la placa crezca en ese lugar, porque el flujo es reverso y lento. Y eso es lo que muestra esa placa que se ve, que tiene la cápsula, y cuando llegamos a la región distal, ya no hay cápsula, está grisácea, y para ese lado es para donde crece la placa. La placa crece más en largo que crece más en alto. Entonces, hacia ahí es donde se disemina, y justamente este tipo de estudios son los que nos van a permitir entender mejor qué es lo que está pasando.
Obviamente usted puede decir, ay, qué bonito las flechitas, muy, muy, muy lindo, muy impactante. ¿Y cómo lo usa? O sea, me meto adentro de los programas y yo puedo medir el gradiente que tengo ahí en ese lugar, en el mismo latido, antes y después de la placa, el gradiente de velocidades. Y puedo medir cuál es el wall shear stress que tiene, que es lo que determina la función del endotelio en los diferentes lugares de la placa, en el cuello proximal, en la punta de la placa, en la región distal de la placa, en la pared que se opone a la placa, y puedo tener exactamente qué velocidad y a qué flujo hice estas mediciones. O sea, que esto podría parecer el delirio de un tipo que hace mecánica vascular y está ahí en la NASA, ¿no? Esto es algo que me permite entender, cuando yo estoy en una lesión compleja y en un paciente que estoy encarando la intervención preventiva, con qué intensidad y hacia dónde me tengo que dirigir para corregir los problemas que hacen que sus arterias se enfermen. Y digamos, todo lo que es mecánica vascular va a venir en equipos como este, o sea, son aparatos que son modificados para medir la presión arterial y también la rigidez arterial a través de la velocidad de pulso y la presión aórtica central. Incluso va a venir en los equipos de monitoreo ambulatorio, o sea que yo voy a tener la rigidez arterial ambulatoria de 24 horas. Entonces, todo este aprendizaje que estamos llevando a cabo, lleva más de 22 años trabajando Artery y los diferentes expertos, inclusive tenemos Artery Argentina. Este es el de dedo, pero ustedes ya lo habrán visto, que hay equipos que miden la presión arterial en el reloj. E inclusive nosotros tenemos equipos que miden velocidad de onda de pulso con un reloj. O sea que, digamos, los equipos son cada vez más sencillos y la barrera tecnológica la vamos a saltar rápidamente. Incluso la función endotelial, fíjense que vamos a tener dedales como los oxímetros, que se van a poner en los dos dedos y en el dedo de la isquemia vamos a ver cómo cambia el flujo pre y post isquemia. Entonces, la idea es que justamente no va a ser tan difícil acceder a los parámetros vasculares para iniciar la prevención. ¿Y por qué? Porque esto hay una conexión directa entre lo que ustedes están viendo en las arterias grandes y pequeñitas, hay un diálogo cruzado entre ambos, y la pulsatilidad de la arteria, que es lo que rompe arterias del cerebro, la de los riñones y que llevan insuficiencia renal. Entonces, lo que tenemos que buscar es al tipo que está en la pendiente acelerada en rojo. Y esto, como pueden ver en el cuadrito chiquito, viene de los niños, o sea, viene del programa infetal que ya trae el pibe desde el útero. Entonces, nosotros cuanto antes empecemos la intervención y saquemos a la persona esa de la curva, va a ganar más vida, pero va a ganar más vida libre de eventos. Y esto no solo es interesante esto, sino los supernormales. O sea, hay gente que tiene 80 años y tiene las arterias de alguien de 40. Y eso ni siquiera nos detuvimos a investigar en eso, porque por ahora tenemos bastante quilombo con ir a buscar al que es de alto riesgo y que tiene envejecimiento acelerado. Pero imagínense lo que va a ser cuando entendamos lo que tienen esos que tienen arterias que envejecen más despacio, no más rápido. Entonces, obviamente en el laboratorio vascular reclasificamos el riesgo cardiovascular. Y acá les estoy mostrando, bueno, con un ecógrafo. O sea, esto es lo que yo hago diariamente en mi consultorio cuando me manda un diabetólogo, me manda un médico clínico, un cardiólogo de la región donde yo estoy trabajando, me manda un paciente para evaluación. Encuentro la placa, mido el área, cuántas placas tiene, qué carga tiene, mido la velocidad de la onda del pulso, la función endotelial y obviamente tengo el B-Flow cuando quiero hacer estudios muy sofisticados de las lesiones ateroscleróticas. Pero la idea es encontrar más temprano, siempre más temprano, más intensivamente. Cuanto más sube en la escalera antes de la lesión, mejor. Por ejemplo, este paciente es un paciente típico de los factores de riesgo. Y fíjense que este paciente, si nosotros le encontramos estos factores de riesgo, él no es un diabético, no es un fumador, no es un tipo que uno dice, wow, es un riesgo alto, no es un riesgo moderado, cualunque, pero si las arterias están enfermas, todas las curvas actuariales con arterias enfermas son más del 25%. Entonces este no es un tipo de riesgo moderado. En la tesis doctoral lo que yo vi es que cuando estos pacientes los clasificamos por riesgo, fíjense que arriba, en los de bajo riesgo, el 50% tienen alto riesgo o alto compromiso vascular. Y hay un grupito chiquito del 8% que tienen alto riesgo clínico, pero las arterias están impecables. O sea, habría un fenotipo vulnerable y un fenotipo protegido. Esto mismo lo encontró Fuster, o sea, exactamente lo que les estoy contando. El 60% del riesgo moderado tenía enfermedad aterosclerótica subclínica. Entonces,
Eso no necesita test genéticos extraños. El rombo rojo le muestra al tipo que hizo un evento cardiovascular en los 5 años de seguimiento de mi tesis doctoral. Tienen una íntima media que es casi el 30% más, tienen casi 3 veces más placas ateroscleróticas, un 50% más de velocidad de pulso, de rigidez arterial y la función endotelial caída a la mitad. O sea, no es un paciente que dice, bueno, no, pero este es un tipo muy refinado, hace unos estudios muy sofisticados. No, se ve a las claras ese paciente. Y cuando lo veían los médicos, ya sea con riesgo bajo, es el rectángulo que está a la izquierda, o con riesgo clínico alto, que fíjense que la regla de las mitades también acá se ve. El 50% de tipos que tenían alto riesgo estaban sin intervención preventiva. Y después de que vieron las arterias, son las columnas rojas, subieron casi al 80% de las intervenciones preventivas. Entonces esto modifica la actitud del médico y del paciente. Yo, digamos, ya estoy en el tiempo, así que no me gustaría nada más que decirles que, bueno, por ejemplo, el síndrome metabólico, hicimos un estudio de investigación que muestra que son diabéticos ya cuando son síndromes metabólicos. No es que el diabético ya tiene la enfermedad cuando es diabético. La hizo cuando era síndrome metabólico y lo hizo en 5 años antes de instalar la diabetes. O sea, miren a la velocidad que crece. Si lo pueden diagnosticar, podemos lograr un envejecimiento saludable. La hemodinamia no invasiva no está dentro del área de la ecografía, nosotros la validamos contra la ecografía, que es con la que medimos acoplamiento vascular, pero no entraba dentro de la presentación de hoy o de la hemodinamia de los pacientes. Pero básicamente, cerrando, en el paciente de riesgo moderado, detecto enfermedad y riesgo de evento. ¿Y por qué estudiar un paciente de alto riesgo clínico? Porque ahí ya no quiero saber si tiene enfermedad, porque ya sé que la tiene. Lo que quiero saber es si el tratamiento es tan objetivo. Entonces la clave está en las cosas que nosotros vemos, están en cómo se producen la clave, y justamente en las arterias es donde eso se produce. Así que bueno, muchísimas gracias, se pueden aflojar los cintos ya, y les pido disculpas que me pasé un chiquitín del tiempo que me habían asignado, y nuevamente agradecerles a Digimed y a Kainet por esta oportunidad. Excelente, Pedro. La verdad que, como siempre, muy claro todo el concepto, abordando desde la fisiopatología hasta lo que es el aporte de las imágenes en este escenario. Me dejaste muchas preguntas para hacerte al final, así que esperemos que tengamos algo de tiempo. Ya empieza a haber preguntas también en el chat, y les recuerdo, para los que quieran ir haciéndolas, que las vayan haciendo por ahí, después las leemos cuando terminan las presentaciones. Y ahora, bueno, vamos a abordar otro tema, ¿no? Como dirían los ex periodistas de Telenoche, en este caso relacionados a otro método más que otro tema, y para eso contamos también con un gran disertante que tiene mucha expertise en el tema, que es el doctor Santiago del Castillo. Santiago del Castillo también es cardiólogo clínico, es médico de planta del Servicio de Imágenes Cardiovasculares del Hospital Italiano de Buenos Aires y actual secretario científico del Consejo de Tomografía y Resonancia Magnética Nuclear de la Sociedad Argentina de Cardiología. Santiago, buenas noches, gracias por acompañarnos, y te dejo el auditorio a tu merced. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por la presentación, y también a Federico López, y me sumo a los saludos para mandarle un saludo grande a Fede. Así que bueno, me dicen si se ve bien antes de empezar, a ver si no hay problemas, si alguien me contesta. Perfecto. Eso. ¿Se ve bien? Sale perfecto. Sí, sí. Bueno, sí, excelente la presentación de Pedro, de doctor Forcada. Yo voy a centrarme un poco más en la enfermedad coronaria porque es donde más datos tenemos, pero vamos a seguir hablando de enfermedad vascular, y eso es muy importante. La enfermedad coronaria no escapa a todo lo que el doctor contaba recién, a todos los métodos que tenemos para adelantarnos un poco a este proceso de enfermedad, y la enfermedad coronaria sin duda es parte del problema, parte del mismo problema, parte de la misma enfermedad que venimos hablando. Un poco nos vamos a centrar en otros métodos de imágenes, como son la tomografía, y un poquitito tocar el tema de resonancia al final, pero básicamente un poco lo que yo me pregunto siempre, y creo que también es una pregunta que voy a dejar abierta acá, si la enfermedad coronaria aterosclerótica la vamos a seguir pensando como una enfermedad dicotómica, la vamos a pensar a la luz del resultado de un test
si viene positivo o viene negativo, como pasa normalmente cuando pedimos una prueba funcional. Cuando vemos una prueba funcional, por ejemplo un SPECT, sea con esfuerzo, sea con dipiridamol, un ecoestrés, muchas veces miramos el resultado dice paciente sin evidencia de isquemia a la carga alcanzada, sin evidencia de isquemia bajo el apremio farmacológico, y eso es un resultado negativo, eso es un resultado dicotómico. Si en vez de tener ese concepto vamos a ir más hacia un modelo continuo de riesgo, hacia un modelo donde la enfermedad podemos, como bien decía recién el doctor, anticiparnos muchos años antes a que tengamos un test positivo de isquemia, y en eso vamos a centrar un poco la presentación hoy. Si la angiotomografía nos puede ayudar, puede ser una herramienta, en la luz de, obviamente, el contexto clínico, los factores de riesgo, el screening de riesgo que hacemos todos los días en el consultorio, pero si la tomografía es una herramienta que realmente me va a servir para eso. ¿Por qué? Porque la progresión de la aterosclerosis, como bien lo pueden ver en este gráfico, está representado gráficamente, pero que lo sabemos desde que empezamos a hacer, todo el mundo empezó a hacer cardiología, sabemos la progresión de la placa, cómo las placas se ulceran, se accidentan, se forman trombos, se pueden calcificar, se inflaman, pero todo esto es un proceso continuo, todo esto es un proceso que empieza y que lleva muchos años, y que los test funcionales se ubican en este último eslabón de la cadena, de lo que representa la cadena de la enfermedad. Sin embargo, la tomografía a veces nos puede empezar a mostrar cosas antes. Una de ellas es el grado de calcificación que pueden tener estas placas, y para eso, obviamente, tenemos hoy una herramienta que es muy rápida, que está disponible cada vez más en un montón de centros, porque no necesitamos demasiada tecnología para hacerlo, necesitamos un tomógrafo, obviamente, no necesitamos un tomógrafo de altísima generación, sí un tomógrafo que nos permita hacer imágenes gatilladas. La adquisición de un score de calcio coronario no demora más de 3 minutos, y el informe con los software incluso nuevos prácticamente ya puse 3 minutos, pero creo que podría haber puesto menos, podría haber puesto 30 segundos, porque automáticamente detecta el calcio, uno tiene que pegar una mirada nomás a ver si el calcio en las coronarias está bien seguido. Y fíjense, yo les agregué este cuadrito de la dosis de radiación que usamos cuando hacemos un score de calcio, comparativamente, por ejemplo, con un SPECT. 130 placas de tórax es el equivalente aproximado a un SPECT, 8 placas de tórax es el equivalente al score de calcio. En general, últimamente los nuevos equipos menos de 0,5 milisieverts, prácticamente nada de radiación, con un estudio que está demostrado desde hace mucho tiempo que tiene un valor pronóstico muy importante. El más grande de todos, el estudio MESA, un estudio multiétnico, incluyó pacientes de 4 etnias distintas, más de 6.000 pacientes evaluaron en forma prospectiva qué pasó con los eventos cardiovasculares en base al score de calcio que tenían estos pacientes. Y fíjense que cuando el score de calcio supera las 300 unidades Agatston, esto fue en forma global, independientemente la etnia a la que pertenecían estos pacientes, el riesgo claramente aumentaba con un seguimiento medio de 5 años. Fíjense que esto se dio en las distintas etnias que evaluaron, excepto en la población china, que pareciera tener un comportamiento del calcio, y eso también está validado para estenosis aórtica, de un comportamiento del calcio distinto. Hoy tenemos metaanálisis, este es uno de los últimos publicados, más de 34.000 individuos incluidos, para MACE. El hecho de tener calcio en las coronarias aumenta el riesgo, por lo menos en este metaanálisis, más de 5 veces. ¿Qué nos dicen las guías? Estas son las últimas guías de prevención publicadas en la guía europea, la última guía europea, perdón, del año pasado. ¿Qué dicen las guías con respecto al score de calcio? Es así de chiquitito lo que dicen las guías del score de calcio en cuanto a la prevención, pero dicen que nos permite reclasificar pacientes, y recalcan la palabra reclasificar, es decir, en pacientes que están en puntos intermedios, en puntos limítrofes de corte, es decir, si está en moderado riesgo, que es el principal escenario donde pareciera ser que el score de calcio tiene utilidad, es una herramienta buena, es una herramienta que permite restratificar pacientes, permite llevar pacientes al riesgo bajo o al riesgo alto si hay presencia de calcio en las coronarias, pero que obviamente es una estrategia que no podemos tomar en forma global, y hacen un punto muy importante, según el contexto local regional, según el contexto socioeconómico, porque hoy sigue siendo una prueba cara. A pesar de ser tan simple como yo les mostré hace un ratito, es una prueba que la gran mayoría de las obras sociales, y bueno, después que terminemos la charla se lo quiero preguntar al resto de los que participan,
qué pasa en sus centros, qué pasa con las obras sociales con las que trabajan, pero nosotros tenemos muchos problemas en que nos reconozcan el score de calcio, los pacientes tienen que pagar coseguros, hoy está numenclado al mismo nivel que una angiotomografía coronaria, que lleva el doble de tiempo, que tenemos que poner una vía, que tenemos que usar contraste, que tardamos el triple en informarlo, el score de calcio es ridículo, pero sigue estando nomenclado igual, y eso la guía europea hace una salvedad. Ahora, no toda herramienta en medicina es mágica y el score de calcio no escapa a esta realidad. Es un estudio danés que se publicó este año en JAMA, súper interesante, como todo estudio del país nórdico tiene más de 20.000 pacientes, 23.000 pacientes que tenían una tomografía con score de calcio y que lo que hicieron es tomar a todos los pacientes, independientemente si tenían score de calcio positivo o si tenían score de calcio de 0. Fíjense que la mayoría de los pacientes, más del 54%, tenían un score de calcio de 0, y como eran tomografías con contraste, también evaluaron la prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva en este grupo de pacientes, con score positivo y con score negativo. Esto representa pacientes con factores de riesgo, tabaquistas, diabéticos, con angina típica, y las posibilidades, fíjense cómo se modificaba la posibilidad de tener una enfermedad coronaria obstructiva según el score de calcio era o no de 0. Fíjense que claramente, y sobre todo en pacientes más añosos, el score de calcio baja abruptamente la posibilidad de tener una enfermedad coronaria obstructiva cuando es de 0. Pero ese valor no baja a un 0 absoluto, es decir, no anula a los factores de riesgo clásicos que conocemos. Tener score de calcio de 0 baja el riesgo, pero no lo baja a 0. Esa es la primera enseñanza de este gran registro danés que se publicó este año, tanto en hombres como en mujeres. Y cuando vemos el problema al revés, ¿qué pasa en los pacientes que tienen score de calcio de 0? Fíjense, obviamente la gran mayoría no tiene enfermedad coronaria, líneas representadas las barras verde oscuro, pero los que tienen enfermedad coronaria no es la prevalencia de 0, fíjense que incluso también crece algo con la edad, y un dato muy importante es ver qué pasa con los pacientes cuando tienen enfermedad coronaria obstructiva. En esta gran corte, más de 23.000 pacientes, los pacientes que tenían enfermedad coronaria obstructiva fueron a ver qué pasaba con el score de calcio. Y en este grupo, y sobre todo el hallazgo más interesante está representado en los pacientes jóvenes, todos tenían enfermedad coronaria. De este grupo, más del 50% tenían score de calcio de 0. Es decir, si un paciente joven tiene score de calcio de 0, ¿el riesgo es 0? La respuesta es no, y está representado por este estudio de grandes dimensiones. ¿Por qué hago hincapié en la población joven? Y recién el doctor Forcada habló mucho, creo que nombró más de 5 veces la palabra joven, y creo que también todo el grupo de Valentín Fuster va en el sentido de ir a buscar la población joven, porque es una población que hoy, por ejemplo, está fuera de los principales scores de riesgo. Si uno entra a la guía europea, la última, la publicada el año pasado, y quiere hacer un perfil de riesgo con el score que los europeos sugieren de riesgo, que es el score 2 o el score OP, uno tiene un paciente de 35 años y, por ejemplo, no le puede hacer un score de riesgo. Asumiríamos, por ejemplo, que todos son de bajo riesgo, y sabemos que eso no pasa, incluidos pacientes de menos de 30 años. El Framingham es un poco más benévolo, hasta 30 años nos permite calcular el riesgo. Menos de 30 años, yo acá hice una prueba ayer para mostrarles, 25 años no aplica, no podemos estimar el riesgo si el paciente tiene 25 años. Y esto es paradójico. Repito, este score de riesgo está publicado hace menos de un año, el último día del 2021. No es algo arcaico. Esta es la población donde creo que tenemos que poner el foco para la prevención, no en pacientes como, por ejemplo, si nos permite calcular el riesgo, pacientes de 88, 89 años. Calcular el riesgo cardiovascular en esos pacientes pierde sentido por la capacidad de intervenciones y la capacidad de prevención de la evolución de la enfermedad vascular aterosclerótica que tenemos. ¿Cuánto podemos prevenir en un paciente de 89 años? ¿Cuánto podríamos prevenir en un paciente de 25? El segundo problema que podemos tener con el score de calcio es la paradoja cuando uno usa estatinas. Y esto también es algo que después se lo voy a querer preguntar a Augusto. ¿Qué pasa con las estatinas y qué pasa con el score de calcio? Porque los pacientes pareciera ser que las estatinas estabilizan la placa, le quitan ese componente fibrograso a la placa y llevan a una mayor evolución hacia el calcio. Es decir, el paciente que tiene estatinas tiene un score de calcio aumentado a pesar de tener un riesgo cardiovascular bajo. Es decir,
score de calcio y riesgo son sinónimos, sí y no, porque si el paciente toma estatinas, como vemos, va a tener un score de calcio más alto y su riesgo cardiovascular va a ser menor. Si la enfermedad coronaria progresa, la enfermedad aterosclerótica, por no decir coronaria, aterosclerótica progresa, también la tomografía coronaria es una herramienta que nos va a permitir identificarla en distintos puntos de su evolución. Y vamos a ver un poquitito cómo, ya ahora sí, con una tomografía con contraste, una angiotomografía coronaria. Y en este gráfico yo puse un poco la evolución de cómo evolucionaron los tomógrafos, desde aquellos primeros tomógrafos que nos permitían ver tomografías cerebrales, hasta los tomógrafos más modernos, como los que tenemos hoy, que tenemos tomógrafos ya de 320 pistas, donde lo que hacen es lograr una resolución espacial tan chiquitita que con vasos coronarios de 2-3 milímetros los podemos ver con esta definición que ustedes ven acá a la derecha. Y a mayor evolución de los tomógrafos, menor radiación que necesitamos para hacer estudios de altísima calidad. Fíjense que hoy, si tenemos un tomógrafo de más de 256 pistas, usamos 1 milisievert para hacer score de calcio y tomografía coronaria incluida. ¿Cuánto es eso? 16 placas de tórax. Comparativamente con un SPECT es prácticamente irrisorio. Prácticamente menos de, cercano al 10% de radiación que usamos en un SPECT. Ahora, ¿es la tomografía coronaria una coronariografía no invasiva? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Cuando vemos estas coronarias decimos, es lo mismo ver esas coronarias que ver una coronariografía con un cateterismo, lo invasivo que representa. Y la verdad que si uno ve esta imagen, sí, pero cuando uno empieza a tener placas, cuando uno empieza a ver enfermedad en un estadio más avanzado, ahí es donde realmente la tomografía empieza a tener problemas. Una placa blanda se ve muy bien, es una placa blanda de tronco, un estudio que hicimos acá en el hospital, se ve perfecto, se informó, esa placa era una placa de riesgo, pero cuando empezamos a tener este tipo de placas, placas mixtas, placas con calcio, la verdad que el efecto que genera el calcio sobre la luz coronaria, el artefacto que se llama blooming, artefacto de atenuación cálcica, genera problemas, y muchas veces sobreestimamos la significación de la luz de una lesión por la presencia del calcio. Lo que nos preguntamos, ¿es una coronariografía no invasiva la tomografía? La verdad que no. Cuando vemos este tipo de placas estamos bastante seguros de que es significativa. Este es un estudio que correlacionamos con coronariografía acá en el hospital, pero no es digamos, la rutina de estos tipos de estudios, porque muchas veces vemos estudios mucho más calcificados, mucho más difícil decir si una lesión es significativa o no. La pregunta en realidad que deberíamos hacernos es si la tomografía nos permite descartar enfermedad coronaria, y en ese sentido, sí, los que hacemos imágenes nos sentimos mucho más seguros cuando informamos una tomografía coronaria normal. ¿De dónde sale toda la evidencia de esto? De estudios, bueno, este es un estudio muy grande que se publicó hace unos años en el JAC, se hizo en Europa, en 3 centros. Todo paciente que iba a coronariografía le hacían previamente una tomografía coronaria y empezamos a tener los primeros valores predictivos de la tomografía coronaria. Fíjense lo que son estos valores. Arriba del 95% de pacientes bastante enfermos, porque 2 de 3 tenían lesiones significativas. Pero cuando la tomografía decía que no había nada, realmente no había nada. Ahora, cuando la tomografía decía que había una lesión significativa, ahí sí había muchos más problemas en este estudio de grandes dimensiones hecho en Europa. El estudio Accuracy fue un estudio similar, 230 pacientes que iban a coronariografía, les hacían una tomografía previa y mostró más o menos lo mismo en una población bastante más sana. Fíjense que el porcentaje de pacientes con lesiones obstructivas era mucho menor, pero un valor predictivo negativo de la tomografía cercano al 100%. Valores predictivos negativos de ambos estudios muy altos, 99 y 97, valores predictivos positivos que oscilaron entre el 50 y el 86%, es decir, la tomografía coronaria descarta enfermedad coronaria, pero no dice que las coronarias tienen lesiones significativas de una forma muy fidedigna, no es una angiografía no invasiva. Y el problema, como les decía hace un ratito, principalmente está en el calcio. De hecho, lo que hacemos nosotros, lo que sugieren los europeos, en todo estudio coronario, parar en el score de calcio, siempre hacemos un score de calcio antes de inyectar el contraste, miramos cómo están las coronarias, si están llenas de calcio, más de 400 unidades Agatston, paramos el estudio porque el rédito diagnóstico de pasar contraste es muy, muy bajo. Este es un ejemplo. Tenemos que decir cuál es normal y cuál es enferma rápidamente.
esta es la arteria normal, este es el paciente que no tiene enfermedad coronaria, estamos seguros que el paciente está sano desde el punto de vista de las coronarias, y de todo el resto podemos empezar a hacer un montón de análisis. ¿Tiene enfermedad coronaria? Si la tiene, son significativas, ahí tendríamos más problemas. ¿Qué pasa contra los estudios funcionales? Y esto es algo que está muy en discusión, sobre todo a partir de un estudio de grandes dimensiones, que fue el estudio PROMISE, que se publicó en New England en el año 2015. ¿Qué hicieron los investigadores del estudio PROMISE? Justamente se preguntaron esto. En pacientes que venían con clínica consistente con enfermedad coronaria, con angina de esfuerzo o síntomas compatibles, pacientes jóvenes y que al menos tenían un factor de riesgo de los clásicos para tener enfermedad coronaria. Como ven, en una población de bajo riesgo, pero que venían con algún síntoma compatible. Bueno, los randomizaron a una estrategia exclusivamente guiada por angiotomografía, cuyo criterio después quedaba a cargo del médico tratante, y una estrategia guiada por estudios funcionales. Los siguieron con una media de seguimiento de 2 años y medio y evaluaron MACE como punto final primario. El punto final primario fue exactamente igual, ¿sí? Hacer un test funcional o hacer un test anatómico con tomografía coronaria, empezar el estudio de estos pacientes con alguno de estos test es lo mismo, según el estudio PROMISE, pero lo que vieron es en puntos secundarios sí encontraron hallazgos muy interesantes. ¿Por qué? Porque los pacientes que empezaron su estudio con tomografía coronaria fueron más pacientes a coronariografía invasiva, 12.2% contra 8.1%, pero, sin embargo, había menor incidencia, tuvieron menor número de pacientes con coronariografía normal. Fíjense que la mitad de los pacientes que tenían una prueba funcional y el criterio del médico fue mandarlo a coronariografía, la mitad tenían coronarias normales, mientras que solamente un cuarto tuvo coronarias normales en el paciente que empezó su estudio con angiotomografía. Esto quiere decir, es lo que nos pasa todos los días, nosotros no queremos recibir coronariografías normales, no por el paciente, obviamente por el paciente es mucho mejor, pero sí porque siempre nos queda en la cabeza decir, tendríamos que haber pedido la coronografía, se la pudiéramos haber evitado a este paciente, y bueno, parece ser que la tomografía en pacientes de bajo riesgo evita coronografías normales, evita procedimientos invasivos como la coronografía. Años después se publicó, a mi criterio, el estudio más importante en este sentido, es el Scott Hart Trial, que se publicó en la New England también hace unos años, en 2018, y randomizó pacientes de un riesgo similar a un estándar de cuidado con tomografía y un estándar a criterio exclusivo del médico tratante. Lo siguieron en una media de seguimiento de 5 años y lo que vieron fue muerte de causa coronaria o infarto no fatal. La tomografía coronaria disminuyó significativamente el riesgo de estos eventos en la rama de pacientes que se estudiaron con tomografía coronaria. ¿Cuánto? Más del 40%, un hazard ratio de 0,59 en ese seguimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se estudiaron más pacientes o más pacientes se revascularizaron. No, y esto es súper interesante. Las curvas dieron exactamente igual. La misma cantidad de pacientes se estudiaron, la misma cantidad de pacientes se revascularizaron. Pero el tema estuvo en qué pasó en aquellos pacientes que no se revascularizaron. La tomografía permitió reconocer enfermedad coronaria temprana y esos pacientes empezaron a recibir estatinas. Uno fue mucho más agresivo en el perfil de lípidos que buscaba con los cambios en el estilo de vida que el estándar de cuidado, donde por ahí hicieron una prueba funcional, la prueba funcional dio negativa, y nos quedamos con eso, y volvemos a la dicotomía de las pruebas funcionales y al modelo continuo de la tomografía coronaria. Hoy la tomografía coronaria, para las últimas guías de enfermedad coronaria crónica, está puesto en el mismo nivel que las pruebas funcionales, pero la sugieren en pacientes de menor riesgo, de menor posibilidad de tener enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque nos permite descartarla, porque nos permite en la tomografía coronaria evaluar pacientes que están empezando a desarrollar enfermedad coronaria en formas muy tempranas, y porque además son pacientes que es menos probable que tengan calcio en sus coronarias, y el rédito diagnóstico de la tomografía coronaria, como vimos hace un ratito, es mucho mayor en este escenario. Empezar por tomografía coronaria cuando el paciente tiene bajo riesgo de tener enfermedad coronaria, y si vemos algo, tratar. Y esto es fundamental, esto es un rasgo distintivo de la tomografía coronaria. Hablamos de lesiones obstructivas, hablamos de calcio, nos queda hablar de qué pasa cuando el paciente tiene esas famosas placas que no nos gustan a nada a los que hacemos imágenes, que son las placas vulnerables, las placas de alto riesgo.
Y por tomar un dato del estudio PROMISE, por ejemplo, 54% de los eventos cardiovasculares se dieron en pacientes que fueron informados en estudios de coronariografía sin lesiones significativas. Volvemos a lo mismo. Estos pacientes están en un riesgo mucho mayor cuando alguno de estos rasgos en la tomografía están presentes. ¿Qué son esos rasgos? La baja atenuación de la placa, eso habla de que es una placa muy cargada de lípidos, que tenga un remodelado excéntrico, que crezca para afuera, que tenga calcificación, que se llama spot, o sea, calcificación en manchitas de calcio, y que tenga lo que llamamos el signo del napkin ring, que ahora vamos a ver qué es. Pero básicamente estos son los 4 características que buscamos en una placa que tenemos que llamar placa de alto riesgo. Cuando crece para afuera, cuando tiene baja atenuación, cuando tiene manchitas de calcio, y cuando tiene el signo del servilletero, el signo del napkin ring, y crece en esa forma de semiluna. Hay un estudio súper interesante de placa vulnerable que se publicó en JACC hace unos años, que es un subestudio del estudio ROMICAT 2, más de 400 pacientes, los que entraron en el ROMICAT 2 a la rama tomografía coronaria, pacientes, para recordar, que fueron a la guardia con dolor precordial, que se internaron con sospecha de cuadro coronario agudo, y una rama se hizo tomografía y la otra rama no se hizo. Los que se hizo tomografía, los investigadores de este subestudio hicieron una división muy importante, aquellos que tenían estenosis significativa en la tomografía, y aquellos que tenían estas 4 características de placa vulnerable. Y fíjense los riesgos relativos. Tener estenosis del 50% aumentaba más de 30 veces el riesgo de tener en esa internación un cuadro coronario agudo. Pero los pacientes que no tenían estenosis significativa, pero tenían las 4 características de placa vulnerable, tenían un riesgo prácticamente igual. O sea, tener enfermedad significativa o tener una placa vulnerable para tener un cuadro coronario agudo era similar. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que estos pacientes van a tener pruebas funcionales positivas, van a ser informados con una coronografía significativa, pero todas estas características de la placa van a tener estudios funcionales y coronografía negativa, y tienen un pronóstico que es prácticamente igual de adverso. Identificar placas vulnerables habla de que esos pacientes pueden tener un cuadro coronario agudo, este es el gráfico que representa eso, igual que tener enfermedad significativa. Para mostrarles un caso que tuvimos acá en el hospital. 55 años, una mujer que entró con dolor típico y con una curva francamente alta de troponina, más de 1200, lo que llamamos hoy en día minoca, porque tenía coronarias normales, completamente normales, coronarias lisas. Todo paciente con minoca, nosotros dentro de la internación tratamos de hacerle una resonancia cardíaca, y esta paciente nos llamó mucho la atención porque tenía un infarto de la cara lateral. No había dudas de que lo que tenía era un infarto, compromiso transmural, trastorno de la motilidad en la resonancia, tenía un infarto. Frente a esta duda revisamos la película era normal, la volvimos a hablar con los hemodinamistas, le mostramos la resonancia, dijimos, bueno, hagamos una tomografía coronaria a ver si vemos algo distinto. ¿Qué vimos en la tomografía coronaria? Una placa vulnerable, una placa que era un ramo diagonal, que tenía un remodelado extrínseco, un remodelado positivo, con baja atenuación, con signo de napkin ring, 3 de los 4 componentes que recién dijimos de placa vulnerable. Y fíjense, si uno sigue en la tomografía, ese ramo es exactamente igual al territorio donde nosotros encontramos el infarto. Placa vulnerable, infarto. ¿Qué pasó? No lo sabemos, tal vez es una placa que se accidentó, tuvo trombolisis espontánea, la verdad que no lo sabemos, pero claramente esa placa vulnerable fue la responsable de ese infarto lateral. Por último, para ir terminando, hablarles algo de lo que creemos que puede llegar a venir. No está en el escenario ni en el territorio clínico todavía, está en el territorio de la investigación, pero es algo súper interesante porque a partir de la tomografía podemos inferir el grado de inflamación que puede tener una placa aterosclerótica. ¿Cómo es esto? Sabemos que las características de la grasa epicárdica, de la grasa que rodea las coronarias, como la grasa que rodea la gran mayoría de las arterias, pero en las coronarias particularmente, puede ser modificada por los efectos inflamatorios de la propia placa. Todos los mediadores inflamatorios que una placa inflamada libera afectan la composición de la grasa epicárdica. La grasa pasa de tener una muy baja atenuación, menos de 190 negativos, unidades de Hounsfield, a un índice que se llama un índice de atenuación grasa más alto, donde nos acercamos al cero. ¿Por qué? Porque la grasa se vuelve más acuosa, los adipocitos cambian su conformación por estos mediadores inflamatorios,
Y esto es algo que, investigando la grasa, podemos inferir, o podríamos inferir, esto está autorizado, está en fase de investigación, el grado de inflamación que tienen las placas coronarias. Muy interesante. Hay estudios de esto, hay estudios retrospectivos. El estudio CRIS es el estudio publicado en Lancet más grande, tal vez, de esta temática, que lo que hicieron fue agarrar dos grandes cortes en los cuales pudieron hacer un estudio retrospectivo de las imágenes de los DICOM de estudios de tomografía coronaria, y lo que hicieron fue una corte de derivación, una corte de validación. Los resultados fueron prácticamente iguales. Cuando la grasa pericárdica se acerca a 0, punto de corte 70 unidades de Hanfield, negativo, es decir, cuando es más positiva, de menos de 70 unidades de Hanfield, esos pacientes tienen mayor mortalidad. Obviamente habrá que esperar esto, pero puede ser una perspectiva a futuro muy interesante. Dijimos que íbamos a hablar un poquitito de resonancia, y no quiero extenderme tampoco en el tiempo, pero yo les quiero dejar una pregunta. ¿La resonancia es una herramienta útil para buscar isquemia? ¿Y por qué traigo esto? Este es un registro primariamente, digamos, principalmente alemán, pero fue europeo, porque fíjense que incluyó también países de otros países de Europa. Más de 27.000 estudios de resonancia en Europa, y fíjense el dato más importante de este registro. La primera causa por la cual los europeos piden una resonancia cardíaca es la búsqueda de isquemia. Y este registro es del año 2013. O sea, hace casi 10 años, la primera razón por la cual los europeos pedían resonancias eran para buscar isquemia. Es decir, que la respuesta queda automáticamente definida. La resonancia es un muy buen método para buscar isquemia. En Argentina, obviamente, tenemos una realidad totalmente distinta. Este registro lo publicamos este mes en la Revista Argentina de Cardiología, a partir del Consejo de Tomografía y Resonancia. Participaron más de 10 provincias, 34 centros, más de 1000 estudios de resonancia. ¿Y dónde está la isquemia, la búsqueda de isquemia en Argentina? Bueno, la diferencia es sustancial, menos del 5%, mitad de tabla en cuanto a las indicaciones de resonancia en nuestro país. Pero yo les traje un caso acá, en el hospital hacemos tanto con dipiriamol como con dobutamina, estrés con dobutamina y con dipiriamol resonancias. Se ve la perfusión, podemos ver la motilidad, podemos evaluar la presencia de infartos o de secuelas en la secuencia de RLC tardío. Este es un caso de un varón, un señor de 61 años con dolor típico de esfuerzo, tiene una resonancia y fíjense cómo se ve claramente esas zonas hipointensas, esas zonas de no perfusión del gadolinio en apremio, que corrigen cuando el paciente está en reposo, el paciente tuvo dolor dentro del resonador, y este paciente, fíjense, tenía más de un territorio coronario, la cara anterior, el septum anterior y toda la cara inferolateral, tenía patología de tronco y 3 vasos, se terminó operando en la misma internación luego de la resonancia. Para terminar y para no pasarnos del tiempo, algunos mensajes finales. Creo que el score de calcio es una herramienta muy útil con las habilidades que hablamos, sobre todo para restratificar esos pacientes que están en el medio y que queremos saber si tenemos que darle estatinas, si es un paciente de riesgo bajo, si es un paciente de riesgo más alto. En ese sentido, el score de calcio es una herramienta muy útil. La tomografía coronaria es utilísima porque nos permite evaluar todo el espectro de la enfermedad. Pasamos de un modelo dicotómico al famoso modelo continuo de riesgo que creo, per se, digamos, yo, es algo personal, creo que tenemos que adoptar. Las lesiones significativas en tomografía coronaria hay que tener cuidado, es una herramienta que tiene muy buen valor predictivo negativo y más focalizado en pacientes de bajo riesgo, y sí tiene una utilidad indiscutible en la identificación de placas vulnerables, de placas de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Santiago. La verdad que otra presentación clarísima, al igual que la de Pedro, transmitiendo en una forma muy simple para todos lo que es y cuál es el rol de la tomografía principalmente, y muy lindo el caso que ejemplificaste también. Voy a tomar 2 minutos nomás para hacer un pequeño cierre y para dejar lugar a las preguntas. Después les pido disculpas por la voz. No es que grité precisamente los goles de Independiente ayer, sino que estoy con chicas contagiándome de todo lo que traen a casa. Pero para cerrar un poco esto, me parece muy interesante el concepto y un mensaje que no quiero dejar pasar, que dijo Pedro en la primera presentación, que consiste en, la verdad que nos pasamos años viendo cuál es el score de riesgo más preciso, qué factores le agregamos a ese score para tratar de predecir el daño arterial que le va a generar enfermedad cardiovascular a ese paciente en los próximos años.
Y la verdad que decir un lifetime risk de 30 años suena muy lindo, el gráfico es muy agradable también, pero ese riesgo también es dinámico. Así como vimos todo lo que fue en la presentación de Santiago, la evolución de la placa y cómo los distintos métodos tienen su utilidad en cada una de estas etapas, me parece que tratar de predecir el riesgo cardiovascular de una persona a 30 años, empezando a los 40, por si tiene o no ciertos o tal o cual factores de riesgo es complejo, y creo que ahí, en lo que respecta a la medicina, tenemos que diferenciar dos aspectos, lo que es la medicina poblacional y lo que es la medicina individual. Y en lo que respecta a la medicina individual, uno quiere llegar lo más tempranamente posible para que ese paciente no tenga una prueba funcional positiva, porque cuando llega una prueba funcional positiva ya llegamos tarde, ya hay una estenosis de la luz arterial bastante avanzada para generar una repercusión funcional, y la verdad que hemos perdido varias oportunidades para tratar de evitar la progresión de esa placa. Entonces, como alguna vez escuché por ahí, la verdad que nos volvemos locos tratando de predecir el riesgo de la enfermedad de la arteria a partir de variables plasmáticas o factores de riesgo que dañan esa arteria, y no nos enfocamos tanto en ver qué le está pasando a esa arteria, en el concepto de envejecimiento arterial prematuro, en lo que es el rol de la calcificación coronaria. Y vos, Santi, hacías una pregunta un poco de qué pasa con las estatinas, y yo creo que cuando uno pide un método, y esto aplica a cualquier método que uno solicita como médico, lo pide con un fin, y ese fin seguramente es para tomar tal o cual conducta. La pregunta que uno a veces se hace es, ¿tiene indicación, o sea, tiene algún sentido pedir una tomografía, un score de calcio en alguien que yo ya estoy tratando para bajar el riesgo cardiovascular? Bueno, uno podría decir a priori que no, pero después si entra hilando fino, y en la medicina de precisión que decimos es, bueno, por ahí puedo optimizar esa dosis de estatina, una dosis un poco mayor. El score de calcio también mostró utilidad, y vos nos mostraste un poco resultado del Scott Hart, y hay otro estudio del estudio MESA, de la corte del estudio MESA de Michael Blaha, donde vemos que también podemos utilizar ciertos valores del score de calcio para la indicación de aspirina en prevención primaria, ¿no? Algo tan cuestionado y que se pone muchas veces en duda. Por ahí, si encontramos al paciente ideal, las bajas dosis de aspirina tengan alguna utilidad, y creo que acá los métodos nos aportan. Es decir, mi interpretación es realmente la ateromatosis subclínica, y digo subclínica de la enfermedad coronaria, porque en realidad la ateromatosis ya es clínica de daño de órgano blanco, nos permite y nos da información para tratar de mejorar la estratificación de riesgo del paciente, y lo que más nos interesa es actuar en consecuencia de ello, porque decirle a una persona que haga un estilo de vida saludable lo tenemos que aplicar independientemente del score de calcio de cualquier indicación, pero acá podemos tomar por ahí medidas un poco más agresivas desde el punto de vista de la balanza del riesgo-beneficio por efectos adversos, por costos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la ateromatosis subclínica es una herramienta muy importante. Y voy a arrancar un poco una pregunta a los dos, porque los dos nos mostraron, vos, Santi, por ahí más enfocado en un método que es la tomografía computada, pero Pedro nos mostró en varios métodos a través de lo que es la BOP, la rigidez arterial. Y por ahí uno, a priori, en nuestro país tiene disponible el ultrasonido, o cree que tiene disponible solamente el ultrasonido para ver índice íntima media o presencia de placa en uno o varios territorios. Por ahí lo de la tomografía, y vos lo explicaste, tiene que ver más con un tema de acceso y costos, con esta falta de nomenclación, que el que la pide, o mejor dicho, el que la paga quiere pagarla como el método más barato, y como no está nomenclado, el que la hace quiere hacerla como el método más caro, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso, pues la verdad que no hace falta administrar contraste a estos pacientes, generarles una exposición también a daño renal para algo que no tiene sentido, ¿no? Pero por ahí va más para Pedro. ¿Por qué crees, Pedro, que está subutilizada varios de los métodos que nos has mostrado? ¿Por qué crees que se hacen poco, se solicitan poco, y por ahí hay referentes como vos y como otras personas también, pero son contados con los dedos los que publican y nos muestran datos de estos estudios? Y la verdad que cada vez que escuchamos una tabla, una presentación, una conferencia, vemos bastante evidencia que a priori dan ganas de utilizarlo un poco más de lo que uno lo usa en la práctica habitual. Bueno, mira, a la introducción que vos hiciste, los chinos casi 4.000 años atrás decían que había 3 tipos de médicos. O sea, los médicos superiores eran los que prevenían la enfermedad, los médicos mediocres eran los que evitaban que la enfermedad se hiciera sintomática, y los médicos que eran pobres
eran los médicos que realmente trataban ya una enfermedad sintomática. Digamos. Nosotros estamos persiguiendo, con lo que vos decías, medicina de precisión y esa capacidad de diagnosticar, estamos persiguiendo la superioridad, o sea, estamos tratando de llegar a hacer algo de excelencia y que en realidad la base está en hacer modificaciones profundas en lo que hace el paciente, desde lo que hace el régimen higiénico-dietético, desde edades mucho más tempranas. Como les dije, la prevención primordial. O sea, ya no estoy hablando de temprano en el individuo a los 30 años, que fue lo que marcó bárbaro ahí Santiago, ese movimiento que hay en las guías, pero fíjate que se difumina en la niebla. Cuando vos bajás de los 40 años, no tenés posibilidad de calcular el riesgo, y donde vos querés calcular riesgo realmente es en el paciente que vos le vas a cambiar la historia haciendo esa modificación. ¿Qué pasa con lo que yo veo? Yo veo el vaso medio lleno, en realidad. O sea, vos me contaste el vaso medio vacío. La mirada de la gente le decís VOP, y hoy la gente dice, sí, la VOP, la velocidad de pulso. Digamos, cuando empezamos con esto, hace 17 años atrás, vos hablabas de VOP y era como hablar en chino, hablar de íntima media, y los tipos te decían, no, pero eso no se puede medir, los ecógrafos no tienen esa resolución, eso es muy operador dependiente, y bueno, había toda una serie de cosas que si alguien hoy te usa eso como argumento, ese tipo no tocó un libro hace 15 años. Digamos, la posibilidad hoy en los equipos es presionás un botón y puedes elegir con radiofrecuencia, con analizador de bordes, puedes hacer mediciones realmente que están mucho más accesibles. ¿Y cuál es la barrera? Y la barrera es educación. O sea, nosotros hemos trabajado con esto, mira, yo transito libremente en la SAC, en la SAJA, la FAC, o sea, entro, salgo, me llaman de donde me llamen, yo voy, y de la misma manera hay muchos expertos que están trabajando en mecánica, por ejemplo, equipo de cardioimpedancia, el otro día el último relevamiento, hay 70 cardiógrafos por impedancia en todo el país, o sea, hay capacidad para hacer cardioimpedancia en todo el país. Los últimos 5 años hubo un gran retroceso antes de que viniera el desastre de la pandemia. OSDE deslistó la distensibilidad arterial. Unilateralmente, cuando todas las guías, incluyendo las guías argentinas, indican para restratificar riesgo en el sujeto de riesgo moderado, y cuando había pacientes que tenían 5 a 6 estudios de seguimiento en el tiempo y les habíamos cambiado el tratamiento en función a sus estudios vasculares, unilateralmente deslistaron la distensibilidad arterial. Y atrás de ellos, obviamente en el Me Too, se sumaron todas las otras, Swim Medical y todas las otras, lo que fue un gran revés para nosotros, que veníamos difundiendo mucho el tema del estudio vascular invasivo que incluía la distensibilidad arterial. Digamos, ¿eso nos complica? No, mira, yo te podría decir que ya van a venir en los relojes pronto, ya tenés equipos que vos al paciente lo sentás en una silla, le ponés el brazalete y te mide la rigidez arterial directamente como si fuera un equipo de tensiómetro. O sea que esto se está haciendo cada vez más accesible, digamos, inclusive habían publicado hace poquito una fórmula de regresión que vos escaneabas el QR, le ponías tu edad, tu presión arterial y te calcula la VOP. Ya. A ver, a mí mucho el tema de la epidemiología reversa y utilizar ecuaciones de regresión lineal y demás cosas, y usarla, dar la vuelta y usarla para calcular al revés, no me gustan, porque no está científicamente aprobado hacer ese tipo de cosas. Vos te permite calcular hacia adelante, pero no puedes agarrar eso y darlo vuelta para atrás y que te sirva. Pero digamos, hoy se ha hecho tan sencillo que vos le das al médico clínico y decís, vos querés saber la velocidad de onda de pulso del paciente, entonces el tipo escanea el QR y mete los datos de su paciente y sabe la VOP. O sea, que digamos, de pasito a pasito los conceptos se introducen, y lo importante es que no tengamos un laboratorio que sea la NASA, y ¿qué es lo que hace Forcada? Y no sé, hace una cosa extraña ahí, el tipo publica en Circulation, es un genio, pero no entiendo ni siquiera lo que hace. No, o sea, el gran cambio que hizo el laboratorio vascular no invasivo fue llegar a la gente y que te deriven los pacientes justamente para hacer prevención. Y, por ejemplo, te digo, los que menos derivan son los cardiólogos, llamativamente. O sea, al laboratorio vascular lo llenan los médicos clínicos, los diabetólogos. El diabetólogo es un tipo fantástico. En el lugar donde yo ande, tengo a los diabetólogos pegados alrededor pidiéndome, che, mira, te mando los pacientes. Ya.
te llenan el laboratorio vascular. ¿Pero por qué? Porque el diabetólogo tiene clara conciencia de que su paciente se muere de enfermedad vascular. Y el tipo quiere saber rápido. Y como decía antes, el síndrome metabólico ya tiene arteria de un diabético. Entonces, ¿qué es una cuestión de tiempo? Mirá, yo te diría que yo soy el mensajero, no el mensaje. Y el mensaje ya está rodando. O sea, el mensaje está rodando en Argentina y en el mundo. No, clarísima, gracias por tu respuesta. Y ahora, Santiago, vos te voy a hacer una pregunta un poco disruptiva por ahí, por el final de tu presentación. ¿Vos crees que el score de calcio ya quedó obsoleto con todas las técnicas nuevas de tomografía que se vienen en términos de caracterización de placa que nos estabas mostrando? ¿O crees que todavía, y hablo a nivel por ahí en el mundo ideal, no entre nosotros, porque acá hablar de obsoleto, algo que no se hace, la verdad que queda un poco desfasado, pero digo, en países con acceso a la tomografía, porque la verdad que uno ve con las tomografías que hay lugares donde es más barato que el Doppler, por eso hacen más tomografías, no solamente porque les guste más, sino que empezaron a desarrollar esa área solamente porque el costo de una tomografía uniforme es más barato que el de un operador para hacer un Doppler, cosa que acá es al revés a veces. Entonces, por ahí, yendo a los lugares donde usan mucha tomografía, Santiago, ¿crees que el score de calcio va a quedar como un estudio de nicho y que vamos a cada vez el informe de una tomografía coronaria va a ser mayor, más largo, más extenso, con mucha más información? Y agrego a eso, ¿qué importancia le das al calcio valvular cuando las coronarias no tienen calcio? Bueno, Augusto, gracias. La pregunta buenísima, me parece, y no creo tener la respuesta. Creo que con el score de calcio me parece que pasa lo que pasa con todos los métodos diagnósticos cuando muestran un impacto muy grande. Podemos enumerar un montón, pero y están descritos. De hecho, hay gente que estudió eso en medicina incluso, la adquisición de una nueva tecnología que tiene un impacto muy grande, siempre atraviesa distintas fases. Y esas fases son el shock y la cosa espectacular, donde todos ahora empezamos a pedir score de calcio. A medida que empieza la evidencia a hacerse mayor, empezamos a realmente conocer la realidad de esa nueva tecnología y hay como una desilusión marcada y todo el mundo ahora dice, bueno, no usamos más score de calcio. Y después llegamos a la realidad, que es una cosa mucho menor, mucho más moderada, donde realmente lo que hacemos, me parece, es ajustar la mira de a quién le vamos a pedir el método. Porque lo que me parece que pasa cuando uno usa métodos de imagen es no preguntarnos, cuando uno pide el estudio, es ¿qué estoy esperando de este método? O sea, ¿qué voy a esperar del método? ¿Qué le voy a pedir yo al método cuando ese paciente venga con el resultado? Y si empiezo a pedir score de calcio indefinidamente, ahí es donde que creo que es lo que debe haber pasado hace unos años, cuando empezó a usarse esta tecnología, y sí, de cada 10 pacientes vamos a acertar en la indicación y en 2 o 3. Entonces creo que lo que está pasando con el score de calcio no es que va a perder terreno, sino que ese terreno se va a acotar a la población donde realmente tiene uso y tiene valor. ¿Cuál es esa población? Creo que de a poco vamos encontrando cuál es esa población y creo que cada vez es una población más joven, más sana, para identificar esa población de riesgo intermedio donde podemos tomar una conducta más activa en cuanto a prevención de factores de riesgo, tratamiento, estatinas, aspirina, etc. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que hablamos, yo lo hablé en la presentación, no comprar, como lo que creímos durante un tiempo también, que score de calcio cero es cero riesgo. Eso es una idea que creo que va a ir desterrándose, y eso sí estoy convencido, y en gran parte por lo que hablaba al final de lo que son las placas vulnerables, y que creo que con la evolución de los software, la evolución de los equipos de tomografía, donde cada vez, fíjate que yo en un momento puse una comparativa de lo que irradia un score de calcio y lo que irradia una tomografía coronaria. La diferencia hoy es 1 milisievert, o menos de 1 milisievert, medio milisievert. Es una diferencia muy baja de radiación. O sea, todos hablamos de la radiación y somos muy prudentes cuando hablamos, como vos decías, el tema poblacional de este tipo de estudios que implican radiación. 1 milisievert en un paciente de 40 años es prácticamente nada. O sea, tenemos que tener cuidado, sí, obviamente que sí, pero prácticamente es nada. Si vamos a darle estatina, si vamos a prevenir un evento cardiovascular en 20 años, 1 milisievert no es nada. Y en costos,
En Argentina sigue siendo muy caro, en otros países de Latinoamérica también. Yo hablo siempre con colegas de otros países a veces y también les pasa lo mismo, exactamente en Chile, en Uruguay, en Brasil. Y en países que tienen tecnologías más avanzadas, con tomógrafos mucho más rápidos, con software más rápidos, claramente es más barato y también a medida que es más barato lo vamos a empezar a usar mucho más. Y creo que en ese sentido la tomografía tiene mucho valor en poblaciones de riesgo intermedio, riesgo bajo, porque nos muestra fotos de pacientes que están en riesgo, que el problema ya empezó, tal vez pacientes con LPA alta, que hoy se está hablando mucho de lipoproteína, pacientes con un perfil genético, una carga genética alta, hacerle una tomografía, porque si el problema empezó, seamos mucho más agresivos ahí. Creo que la tomografía es un escenario, en ese escenario es una herramienta que no va a tener comparación, me parece. Gracias, Santi. Y la otra parte de la pregunta, porque hice una pregunta muy larga y era esperable que te lo olvides, era cuando ves calcio en La la válvula. válvula, sino en las arterias, ¿eso te genera algún tipo de información en lo que refiere al riesgo aterosclerótico del paciente o es solamente información para por ahí ir pensando qué le puede ocurrir a esa válvula? Muy buena, la pregunta es muy buena. La estenosis aórtica y la enfermedad coronaria sabemos que están muy relacionadas. La mitad de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa tienen enfermedad coronaria asociada, lo vemos todo el tiempo cuando mandamos a operar a estos pacientes, que además le tenemos que hacer puentes quirúrgicos, etc. Ahora, si encontramos calcio exclusivamente en la válvula aórtica y cero calcio en las coronarias, yo creo que la estenosis aórtica, o sea, el calcio en la válvula aórtica está de la mano de la estenosis, y de hecho, hoy cuando tenemos pacientes con discordancia área gradiente, lo que vamos a ver es cuán calcificada está esa válvula, y en base a eso decimos si esa estenosis es severa o no. Y la enfermedad de la válvula aórtica es muy parecida a la enfermedad aterosclerótica. Es decir, cuando vemos calcio en la válvula aórtica, lo primero que pensamos es que los factores de riesgo que pensamos automáticamente para la enfermedad coronaria, muy probablemente también estén presentes en ese paciente. Hay mucha evidencia muy interesante también en el sentido de la lipoproteína con la estenosis aórtica. Pacientes con lipoproteína A no solo tienen más riesgo de enfermedad coronaria, sino también tienen más riesgo de estenosis aórtica. Tal vez nos faltan estudios que nos hayan demostrado esto fehacientemente, fuera del paciente con enfermedad coronaria y estenosis aórtica. ¿Qué pasa en este escenario puntualmente que vos preguntás, Augusto? Por lo menos yo no he leído grandes estudios o estudios de dimensiones considerables, pero me parece que es una línea de investigación muy, muy interesante. A priori yo pensaría que sí. Si el paciente tiene calcio en la válvula aórtica, si no tiene enfermedad coronaria, probablemente la vaya a desarrollar. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Santiago. Acá hay una pregunta que te hace Ramiro Martinengo que dice, una vez reclasificado al paciente con el score de calcio, si uno comienza con una terapéutica a partir de eso, ponerle que empezamos con estatinas, sí o no, bajas dosis de aspirina, ¿cada cuánto sería necesario un seguimiento por imágenes? Y la misma pregunta después te extiendo, Pedro, a vos en el caso del ultrasonido. A mí esa pregunta me gustaría hacértela a vos, Augusto, que sos un referente en prevención. Primero me gustaría que la respondas vos, después te digo. Bueno, a ver, no, perfecto. Yo creo que depende qué es lo que uno, vuelvo a lo mismo, depende qué es lo que uno está buscando. Si yo solicité el score de calcio para clasificar al paciente, yo tengo que ser un paciente de alto riesgo, y empiezo con una dosis de estatina, con una meta que yo me proponga, pongámosle un colesterol menos de 70, un colesterol menos de 55, y además soy un convencido, como es mi caso, de en algunos nichos la baja dosis de aspirina en prevención primaria, y también la empecé. La verdad que no buscaría hacer un método de nuevo para reconfirmar si hay algún impacto a nivel vascular, porque como vos nos mostraste, existe también una paradoja y hay una modificación lipídica dentro de la placa. Cuando uno empieza con terapias hipolipemiantes, hay mucha información también que estamos recibiendo en los últimos meses y años con inhibidores PCSK9 posteriores a un síndrome coronario agudo, cómo modifican no solo la placa culpable, sino las otras placas. Entonces, yo creo que realmente para ver la evolución del tratamiento no sería utilidad. Sí, abro el hincapié, si me modificó la conducta de otro lado, es decir, tengo un cero, y hablando del poder de cero, y quiero reclasificar a ese paciente. Por ahí ese paciente, si tiene diabetes o alguna otra comorbilidad importante, como una hiper-ILPA, como vos nos mencionabas,
por ahí se la piden 5 años, y si no, creo que uno podría tener un lapso, dependiendo de la edad a la cual parte el paciente también, de esperar un poquito más de tiempo. Creo que el concepto no es un estudio que se debe pedir anualmente, ¿sí? No me parece que sea eso. Y Pedro, cuando vos ves un ultrasonido sin placa, ¿cada cuánto sugerís la repetición del mismo si el paciente, digamos, persiste con el resto de su perfil de riesgo? Es decir, si tenía sobrepeso y sigue con sobrepeso. Todos los años el único factor de riesgo que no cambiamos es la edad, porque cada vez que soplamos una velita, el score siempre es un poquito más alto, pero en esa línea, ¿lo repetís, no lo repetís? ¿Qué nos aconsejás? ¿Virar otro método? Claro. No, mirá, bueno, lo que contaba Santiago es la ley del péndulo de Reintula, es de más o menos de los 80. O sea, Jaudin nos decía que los métodos tenían como un péndulo, iban para todo el mundo, esta es una porquería, no sirve para nadie. Después, bueno, en algunos pacientes sirve, y después llegamos al método balanceado y el uso, y eso, todos los métodos pasaron por algo parecido. Pero quería rendir honor a Jaudin Reintula, un gran maestro de la cardiología, del que aprendimos mucho del miocardio hibernado y cosas fantásticas que nos enseñó, así que me pareció importante eso. Segundo, en el estudio BMH se vio, cuando compararon el score de calcio y la carga por ecocarotidio, que la carga de ecocarotidio diagnostica mucho más, digamos, y especialmente en los pacientes de riesgo moderado y en los jóvenes. O sea, las placas blandas, digamos, el ultrasonido carotidio, digamos, va con ventaja. Y guarda que estamos trabajando con una enfermedad que es la primera a la cabeza en mortalidad y morbilidad. Segundo, el ultrasonido en un paciente que persiste con los factores de riesgo, y vos le hiciste el ultrasonido y no le encontraste placas, pero si encontraste indicadores como remodelado patológico o rigidez arterial, y no te propongo la disfunción endotelial porque hay mucha resistencia a la disfunción endotelial, pero sería ideal, si tiene disfunción endotelial ese paciente, y yo te diría que ese paciente vos por lo menos le tenés que pedir una vez al año el estudio. Ahora, muchos me dicen, bueno, pero tiene el colesterol normal y todo lo otro normal, y le encuentro una placa. Bueno, ahí tenemos un problema que es típico del Ateneo del paciente quimérico. Entonces, bueno, te dicen, no, este es una monja carmelita descalza, no tiene factores de riesgo, no tiene nada, y le encuentro un bodoque de colesterol en la carótida. Sí, hemos visto esos casos, pero es rarísimo. Lo que tenés es más eso que vos estás explicando. Y el tema del seguimiento de un paciente va a los que usted tiene experiencia en prevención cardiovascular. Y ustedes saben que los pacientes no son un continuo. El tipo se separa, lo echan del laburo, están en Argentina, le sale el cine negro del COVID, el tipo, digamos, oscila en las medidas preventivas y no cumple. O sea, vos tenés un paciente que está bien hoy, pero se rompió los meniscos y quedó 3 meses parado en la disfunción endotelial, le sube la VOP, el tipo gana 3 kilos de peso. Y lo que uno ve en el seguimiento, que los pacientes que tenían score vascular 0 van reclutándose en los años siguientes, van haciendo placas, empiezan por las femorales, como dijo Fuster, él lo vio en el AWHS, él lo vio en el PESA, y las femorales arrancan por ahí, así que encima además llegamos tarde nosotros, porque estamos mirándole las carótidas, y el tipo ya está haciendo placas en las femorales, porque son arterias que tienen flujo reverso, que tienen alto caudal de flujo, y por ahí el paciente ya está haciendo las placas ahí, y ya tiene lesiones en ese lugar, y vos venís mirando las carótidas. Ahora, el ultrasonido vascular tiene mucha importancia para romper la inercia del médico y para mejorar o estimular la adherencia del paciente. Y te digo que los pacientes están mirando a ver si la placa está más blanca, si la placa se hizo más chiquita, si la placa, cuando usamos los indicadores cromáticos, tiene la placa de colesterol roja y la placa de colesterol blanca, fibrosa o fibrocálcica, verde. Entonces, está más verde ahora, estamos andando bien. O sea, digamos, como les mostré en la tesis doctoral, el tipo que tenían alto riesgo clínico, el 50% de los tipos estaba bajo medidas preventivas. Y eso es un drama, porque esta enfermedad es altamente mortal e invalidante. Y no podemos decir, como me dijeron en algún momento cuando empezábamos, me decían, pero ustedes le crean enfermedad a los pacientes. Mirá, sí, puede ser si vos me decís que estoy buscando un Gaucher o estoy buscando una enfermedad rarísima, pero estoy hablando del asesino número 1 de la Argentina y que viene imbatible desde el 2005.
hace 17 años que no lo podemos bajar de ahí. Y cada vez tenemos más herramientas, mejores drogas y todo, y seguimos luchando a ver cuál es el mejor stent o cómo le voy a hacer la revascularización a los pacientes. Y la verdad, honestamente, que esta enfermedad nosotros tenemos que cortarla de cuajo, temprano e intensivamente. Y por eso yo te digo, una vez al año, les evaluamos las arterias de esos pacientes que no responden a las medidas preventivas. Y yo la verdad que no me dormiría con un tipo que tiene medida preventiva. Digo, no, igual que HOPE 3. El HOPE 3 es como los bombarderos, drop and forget, viste que tiran la bomba y tiene un sistema de guía láser y la bomba va a su blanco y el tipo sigue volando y se olvida. Acá también el HOPE 3 le dice, bueno, le tiro la polipíldora y no lo evalúo más. Y la enfermedad cardiovascular no es así. La prevención es una cuestión de empatía, de trabajo del médico y el paciente, y depende muchísimo de educación y de sostenimiento en el tiempo, porque los pacientes se caen en el tiempo. Y vos, por ejemplo, tenés un tipo que está fantástico y en 6 meses se separó la esposa, lo echaron del laburo, está loco como una cabra, y vos lo vas a estudiar en el próximo estudio y vas a encontrar placas por todos lados, o la BOP le subió. Entonces, nosotros a estos pacientes los vemos, tenemos una cita anual y ellos saben que tienen que venir a hacerse sus controles. Te digo, les deslistaron la distensibilidad arterial y el paciente dice, no, doctor, no, el Doppler de vaso de cuello solito, no, hágame el estudio vascular. Y el tipo viene y paga el extra porque él quiere seguir cómo están sus arterias. Entonces, a ver, si vos me decís, bueno, somos los médicos y que seguimos hablando de delirios y la gente no entiende ni de lo que hablamos, te estoy hablando de pacientes que quieren hacer mejor prevención, pacientes que quieren vivir mejor, pacientes que quieren saber si tienen algo, tratarlo. A ver, en oncología nadie discute cuando las mujeres se van a hacer la mamografía, la colposcopía, cuando te haces la veda y la feda, o cuando el paciente se va a hacer el estudio de la próstata, nadie está discutiendo. ¿Por qué? Porque los tipos están achuchados, porque dicen, si yo lo agarro chiquito es bueno. Ahora, si yo agarro la metástasis, ya encuentro las metástasis diseminadas, y voy a paliativo, me tirarán con quimio, con rayos, pero la historia ya está rifado el paciente. Entonces, si en oncología hicieron tan buen marketing, la tienen tan reclara, ¿por qué seguimos en cardiovascular esperando al tipo con la arteria tapada para revascularizarlo? Totalmente. Coincido con vos, incluso pasa con la reumatología y con ciertos fármacos biológicos que uno puede indicar tan fácil y a nosotros nos cuesta indicar una pastilla para ayudar al manejo de la diabetes que tiene beneficio cardiovascular, ni hablar de un inyectable, ¿no? Entonces, realmente en eso coincido. Yo creo, Pedro, un poco, a mí el HOPE 3 me encanta si yo fuese el ministro de salud de un país, el secretario de salud de un municipio o algo donde posiblemente con una intervención simple y fácil yo pueda reducir a nivel poblacional cierta carga de enfermedad aterosclerótica. Obviamente, como paciente, a mí no me hagas el HOPE 3, pasame por todas las máquinas de chorizo que nos mostraron hoy, ¿no? Así me estratificás mejor el riesgo, pedime una LPA, una lipoproteína pequeña también, o sea, cuando uno es individuo también tiene eso. Y creo que, y con esto me parece que en honor al tiempo voy cerrando, porque te agradezco, Pedro, por haberte tomado el trabajo de contestar las preguntas en el chat, muchas de las cuales ya fueron hechas y ya están respondidas, entonces, para no sacar tiempo en eso, creo que no solo el paciente quiere una mejor prevención y actúa en consecuencia cuando ve el verde, cuando ve el colorado. Santiago nos mostró un estudio el Scott-Hart, perdón, y la verdad que la intervención que reduce el riesgo es cuando el paciente se va con una intervención que el médico considera adecuada para disminuir ese riesgo. Es decir, si yo veo placa coronaria, no me tiembla el pulso para indicar una estatina, para indicar otra medida de tratamiento. Cuando yo hago una prueba funcional, y a quién no le pasó acá, si no tiene isquemia, el dolor no es coronario, el paciente se va de la misma manera que entró. Nadie se toma, o son muy pocos los que se toman un ratito para estratificar el riesgo de ese paciente y decir, che, esta vez no tenía isquemia, pero ojo que si no hacemos algo por este señor que tiene sobrepeso, que fuma, por ahí le decís, che, no fumes más, baja de peso, qué sé yo, pero ese señor, en muchos lugares una unidad de dolor se va sin un LDL, se va con una medición de hipertensión que se asume que es secundaria a la internación. Entonces, realmente cuando uno ve daño, actúa en consecuencia y esa creo que es la importancia para romper la inercia médica. Y vos hablabas de la educación hace un rato y Santiago también, y creo que este espacio contribuye a eso, ¿no? Entonces, la verdad que agradecerles a los dos por las excelentes ponencias que hemos tenido esta noche. La verdad que estamos casi a las 10 de la noche y no sé cómo le ha pasado al resto, pero a mí se me ha pasado muy rápido y la verdad que da para seguir, pero sé que muchos tienen familia.
que tienen cosas por seguir adelante, que mañana se tienen que levantar temprano para trabajar también. Así que me parece, Gustavo, si estás de acuerdo, cortarlo ahora y agradecer otra vez a Digimed y a Quinet por darnos este espacio y el apoyo para que esto pueda ser llevado adelante. Y no se olviden que está el sorteo del libro que mencionó Gustavo cuando abrió la presentación. Acá no hay más que palabras de elogio para los dos en el chat también, así que me parece que no fui el único al que le gustaron las presentaciones. Gracias. Sí, hay 93 personas todavía conectadas, así que creo que mantuvieron el rating alto, así que se ve que se les pasó a todos. Y ahí me estoy recibiendo mensajes de clientes y amigos agradeciendo. De hecho, uno me dice que tendrían que hacerlo a los auditores, habría que invitar a los auditores de las obras sociales y prepagas de las provincias, de todas las provincias, para que participen y se pongan al día. Sí, no es una mala idea. Bueno, Totalmente, muchas gracias totalmente. a todos. Bueno, muchas gracias a todos. 6 de Gracias. octubre, ¿no? La Esperamos. próxima presentación. Sí, 6 de octubre acá les comparto. Los esperamos de vuelta, doctor Víctor Darú y Jorge Lax. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el 6 de octubre. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Chao, noches. gracias, felicitaciones, excelentes charlas. Gracias. Hasta luego. Adiós.